comienzo a este webinar sobre las propuestas presentadas de reformas fiscales 2022. Agradecemos la presencia de los expositores que nos acompañan el día de hoy. Comenzamos dando la bienvenida a Enrique Ladino, socio fundador y director de la firma Health Abogados Corporativos. Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara con maestría en Derecho de la Empresa por Universidad Panamericana. También contamos con la presencia de Andrés Urenda, socio fundador y director de la firma Urenda y Contadores SC, licenciado en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. Cuenta con una maestría fiscal por parte de la Universidad de Salle Bajío. Rafael Montes, socio subdirector de Despacho Montes Bueno y Asociados SC, licenciado en Contaduría por Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con una maestría de Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Y finalmente, Eduardo Aparicio, socio fundador y director de la firma Grupo Toret Consultores Empresariales, licenciado de Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Eduardo, te cedo la palabra. Vamos. Como sabemos, el pasado 8 de septiembre se propuso por parte del Ejecutivo a las cámaras o a nuestros gobernantes para que la avalaran, ¿no? Y recientemente, pues saben que el pasado 18 de octubre ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en el primer paso, que es de este proceso en donde tienen que ir avanzando a senadores y posteriormente ya su publicación. En esta ocasión, como siempre, ha sido ya una tradición de parte del Grupo Toret. Nos acompañan amigos, colegas, personas con las que hemos hecho equipo para poder trabajar, para poder dar este tipo de conferencias y siempre agradeciendo la presencia de ellos, ¿no? Estimado Andrés, ¿cómo estás? Saludándote. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente, Andrés, ¿no? Gracias por la invitación. Andrés es un socio y un aliado de Zamora y, por supuesto, Rafael Montes Bueno. ¿Cómo está, Rafa? Hasta que me... ¿Qué dices, Eduardo? Soy Rafael Montes Ávila. Excelente. Sí, sorry, me equivoqué con tu papá. Tengo que conocer a tu papá. Bueno, es la leyenda, la leyenda. Muchas gracias por la invitación y con gusto estar aquí. Excelente. Y por supuesto, dejamos al último a quien nos defiende siempre y a quien tiene la perspectiva de la ley, más tema corporativo y más interpretación para nosotros que tenemos ideas y muchos pensamientos a veces y rebeldías, pues Enrique Ladino, nuestro abogado del grupo. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, bien, gracias. Pues listo y emocionado para iniciar este nuevo webinar, esta nueva aventura ahora con un nuevo integrante. Bienvenido, Rafa, a esta serie de webinars y pues adelante, a darle que enhorabuena. Vamos a compartir con nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan y pues creo que es momento de empezar. Adelante. Por supuesto, vamos a avanzar en el tiempo que hemos dado para que se conecten las personas. Esperemos que se vaya incorporando, pues empiece a agarrar el hilo de la conversación y nuestras opiniones, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la exposición de motivos, no? Amigos, pues luego se ha manejado este gobierno, como ustedes lo saben, desde que inició Andrés Manuel López Obrador, un tema de no creación de nuevos impuestos, a excepción de que opine lo contrario. Creo que a la fecha lo ha hecho, no está creando nuevos impuestos, está simple y sencillamente adaptando las leyes, configurando de una forma que tengan un mayor impacto en recaudación y, por supuesto, echando a andar las herramientas tecnológicas, ¿no? En la exposición de motivos que nos presentan en esta iniciativa, pues nos habla el tema de simplificar obligaciones. Entre esos, pues yo creo que resalta mucho el famoso reciclo que veremos más adelante, el tema de la bandera del gobierno que ha sido la ampliación de los programas sociales y, por supuesto, el que la gente pague o el contribuyente pague en tiempo y forma a través de esta pequeña automatización por el mismo régimen simplificado. Y el tema de seguir manejando la política de la consolidación de la 4T, ¿no? Que ha ido creciendo, que en las últimas elecciones también recuperaron terreno y tienen que consolidar el proyecto antes que termine el sexenio con Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, no sé cómo lo vean ustedes, creo que muy claro la exposición de motivos y muy objetiva por lo que pretende el gobierno actualmente, ¿no? Sí, yo también creo que va un tema muy enfocado a la fiscalización. Estimo que por obvias razones y el tema de la pandemia, lo que han hecho ellos han hecho creo un excelente trabajo en la recuperación de cantidades que ellos tenían ahí pendientes, no de auditorías recientes, creo que hay auditorías que ya traían ellos ahí en el tintero de periodos pasados, pero creo que con las modificaciones de las leyes,
pues se adecuaron por el tema de delincuencia organizada y recuperar de una manera más rápida, ¿no? Aunque creo que de repente se está abusando de la figura, no sé qué piensa Enrique al respecto, ¿no? Sí, comentando aunado lo que comentas, Eduardo, y lo que manejas, Andrés, también ahí me gustaría hacer énfasis que de acuerdo a la exposición de motivos y a lo que hemos visto en el actuar de los legisladores en estos últimos días, pues también recordar que por lo que vea el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, la autoridad considera que al haber tenido una menor recaudación en este impuesto y baja de demanda en los combustibles, pues se han introducido diversas figuras, tales como cuotas complementarias para compensar esa situación. Por lo tanto, la iniciativa propone que la Secretaría de Hacienda establezca cuotas complementarias al impuesto mediante la aplicación de fórmulas que buscan compensar estas variaciones en los precios de los combustibles, así como el tipo de cambio. Entonces, también para quienes tengan entre sus pools, su cartera de clientes, estaciones o empresas dedicadas al sector de energía, también vale la pena que tengan en mente no una tasa adicional, sino una cuota complementaria respecto al IEPS, y pues buscando una mayor recaudación, buscando la administración, buscando un mayor espectro para encontrar recursos y fondear los proyectos que tienen actualmente. Coincido plenamente con los tres, coincido que es un tema de fiscalización. Creo que sobre los mismos impuestos que ya tenemos de hace tiempo, se están moviendo y están haciendo ajustes para poder obtener más recaudación. El hecho de que no crean un impuesto nuevo, pues es la consigna de no hacerlo, pero indirectamente creo que están moviendo ahí las fichitas para decir, sabes que te voy a quitar uno, pero te voy a poner otro, pero este va a estar, es menos agresivo, pero en el fondo sí es más agresivo. Más adelante lo vamos a ver, el tema del reciclo, que es el régimen de confianza, simplificado de confianza. Pero sí coincido que la fiscalización está siendo más certera en el sentido de identificar operaciones no procedentes, que no sean reales, y en base a eso ellos quieren fijar esa fiscalización de toda esa gente que no está contribuyendo y que le está dando un efecto fiscal a los comprobantes de manera ilícita, ¿no? Pero va en ese sentido. Es correcto lo que opinamos todos, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Lógicamente, sí procuraría que no nos adelantáramos en el tema de lo que vamos a estar viendo de la presentación, para no hacer repeticiones de los comentarios, y eso ayudaría mucho para que la interpretación o los comentarios estén ad hoc a la presentación que estamos viendo, ¿no? Cambiamos, no puedo cambiar. Bueno, lo comentaba, se presenta la iniciativa, el proyecto de reformas el pasado 8 de septiembre y inician el tema de la ley de ingresos, ¿no? ¿Qué viene la ley de ingresos? En el tema, lo que puede ser trascendente para efectos de la reforma fiscal. Cambiamos, Juan, por favor. Pues bueno, lo que es el tema del entorno económico, ¿no? El entorno económico, se habla que la autoridad piensa recaudar alrededor de 7 billones de pesos. Esos 7 billones de pesos, ellos contemplan tener un gasto público aproximadamente, aquí se nos borró el dato, aproximadamente de 6 millones y fracción, y tienen y por lógicamente, como quedaron abajo en un déficit de recaudaciones, tendrían que tener una deuda pública que incrementaría casi en 875 millones de pesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos creen que esa recaudación por parte de la autoridad se compondría de impuesto sobre la renta 2 billones de pesos, del valor agregado 1 billón, y de otros impuestos 500 y 3 billones respectivamente, ¿no? Entonces, es interesante, contemplan un Producto Interno Bruto del 4.1, lo hemos visto a lo largo de lo que opinan otras cámaras y otros organismos, mencionan que está soñado el tema del Producto Interno Bruto, ¿no? Dicen que está muy excesivo, que no va a llegar ni al 3% en 2022, y ya veremos qué sucede con las políticas económicas que Andrés Manuel y el equipo de Secretaría de Economía con Tania Cloutier empiezan a desarrollar para equilibrar el barco, que desde la pandemia pues ha sido un problema, ¿no? Y esperan que el barril ande sobre $55, en teoría, el precio del barril, en ese sentido, ¿no? Lógicamente, el destinado, la mayoría del gasto público, no la mayoría, pero sí un 60% se va a tema de, pues, la infraestructura de los programas sociales,
y los pequeños caprichos que se dice mucho en el tema de la política de lo que es la refinería y el tema del aeropuerto, que prácticamente creo que ya está acabado, pero son cosas del entorno económico que están generando, ¿no? Desde esta perspectiva económica, si alguien quiere agregar algo, con toda confianza, los escuchamos. No, adelante, Eduardo. Pasemos ya, avancemos en la presentación y continuamos ya haciendo los comentarios. Prácticamente estas son las expectativas que tiene el gobierno federal. Si quieres, avancemos y para hacerlo más ágil. Me agrada. Y pues rápidamente también los recargos se mantienen, no hay cambios trascendentes, siguen siendo los mismos. En prórroga, el tema de recargos moratorios son iguales, no hay ninguna trascendencia aquí. Y lo que sí trasciende mucho es el tema de la retención de lo que es los ingresos por el tema de las inversiones, ¿no? Y en donde la tasa pues se baja, del traer la tasa del 0.97, se está bajando al sistema financiero al 0.08, ¿no? Algo que de mi punto de vista lo veo congruente. ¿Por qué? Pues porque actualmente las tasas de inversión son prácticamente una burla, ¿no? O sea, las personas que tienen recursos en bancos, pues le están dando un 2%, y si te cobran el 0.97, pues te están quitando el 50% de esos rendimientos que hoy, lógicamente, la economía no está brindando una certeza. Entonces, que la hayan bajado a 0.08 creo que es congruente y podrá dar una oportunidad a aquellos inversionistas que manejan los recursos, ¿no? Continuamos. Bueno, en los estímulos fiscales, Andrés, a mí me gustaría que tú me ayudaras. Los conoces, considero un poquito más que yo porque estás más metido en el ámbito del IEPS. No sé cómo lo veas, si me ayudas a opinar y a darle la lectura o le damos nosotros. No, digo, el tema del IEPS y los estímulos se mantienen, básicamente la misma tónica. Nada más aclarar que para el tema del transporte, pues se mantiene la limitante a 300 millones de pesos para poder acreditar. Digo, creo yo que va enfocado en un tema de la capacidad, digamos, económica de los contribuyentes, pero sinceramente a mí se me hace un poco, pues, inequitativo, porque pues no creo que tenga nada que ver el tema del nivel de ingresos y la posibilidad de poder acreditar el estímulo y el por qué lo limiten o por qué pondrían el tope de 300 millones para el tema del IEPS, digamos, para poderlo acreditar en el caso del transporte. El transporte. Pero bueno, otros pues, es menor, ¿no? Así está, ¿no? Me refiero, entonces ahí sí creo que hay un tema que sí lesiona, pero pues así está, ¿no? Y creo que lo que va a mover aquí un poco también este año va a ser la forma del acreditamiento, ¿no? Anteriormente, pues podíamos, digamos, personas morales que no se dediquen al régimen del transporte, pero que de alguna manera tienen sus propias unidades, podían de alguna manera acceder hasta el anual en el acreditamiento de este impuesto, y muchos lo aplicábamos antes de los pagos provisionales. Entonces, por ahí de repente nos llegaban a quedar solos a favor por los pagos efectivamente realizados, no por el propio acreditamiento del IEPS, que fue parte de la última reforma realizados, ¿no? Pero ahora lo modifican y dicen, oye, primero aplica tus pagos provisionales y después el IEPS. Entonces aquí creo que sí viene un tema importante. En ese sentido, lo que busca la autoridad es que apliques tu acreditamiento siempre y cuando tu porcentaje de utilidad aumente. De lo contrario, pues prácticamente si tu porcentaje de utilidad disminuye en relación al año anterior, pues te quedas ya sin posibilidad de aplicar el acreditamiento del IEPS, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí es bastante importante ahí digamos, el recorte que se le da a las empresas y que sí les va a impactar, ¿no? Habría que ver para el tema de los transportistas, que ellos de alguna manera por las facilidades administrativas les permite el acreditamiento desde el pago provisional. Entonces, en ese sentido, pues a ellos sí, si se mantiene y les permite desde el pago provisional hacer el acreditamiento, pues a ellos no tendrían tanto problema, pero la persona moral, digamos que no se dedica propiamente al tema del transporte y que tenía derecho al acreditamiento hasta el anual, si su utilidad no se ve incrementada, veo muy complicado que lo puedan aplicar estímulo. No sé ustedes cómo lo vean. Es correcto, Andrés. Prácticamente es eso, ¿no? Cuidar la actividad que tengas, checar la limitante y pues simplemente ver si tienes el derecho al acreditamiento o no, o te lo llevas a un anual para poderlo aprovechar. Y si no lo tienes, parte de los cambios, y corrígeme si me equivoco, pues ya era algo que perdías, ya no tenías el derecho a estarlo manifestando como saldos a favor, ¿no? Sí, digo, el tema, digo,
el manifestarlo como saldo a favor, el IEPS no ha estado, ¿no? Así Siempre, es. de alguna manera ahí, ya lo había aclarado en la reforma anterior, el hecho de decir, oye, el IEPS lo puedes acreditar en el propio ejercicio, solo en el propio ejercicio, sin posibilidad de llevártelo a ejercicios posteriores. Pero donde me refiero que siempre había una forma de poder jugar con él en el anual, sobre todo, digo, me refiero a las personas morales del régimen general de ley que tienen su propio Transporte. unidades, pues tú podías jugar ahí y en un principio primero aplicar el IEPS y después aplicar los pagos provisionales y entonces el que te pudiera quedar un saldo a favor. Ahora con el cambio, pues creo que ya lo elimina y si no tienes un incremento en tu utilidad versus el coeficiente de utilidad, va a ser imposible que lo puedas aplicar. Sí, va a ser de Exactamente. tipo, perdón, va a ser de tipo financiero, Andrés, ese tema, el que tengan que desembolsar primero antes de poder aplicar el estímulo. Es correcto, por eso digo que para el tema específicamente de los transportistas, si lo incorporan nuevamente, que esperemos que sí, en las facilidades administrativas, pues ellos no tendrán mayor problema. Pero digamos que las personas que no se dedican de manera exclusiva al transporte y que tienen sus propios medios para transportar sus bienes, ellos son los que se verían más afectados. Es correcto. Antes de que te pases a ICR, Eduardo, me gustaría Adelante. acotar el tema del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, que ya está derogado, que se refería al tema del RIF, que estaba RIF. regulado en la Ley de Ingresos de la Federación. Así es, sí, por la misma consecuencia, ¿no? Del famoso régimen simplificado que vamos a ir viendo y pues lo único que hicieron es adaptarlo, ahora sí, cuidando que no se les vayan los cabos porque de repente dejan esa laguna que pues luego hay más de uno asesores, digo, no conozco a ninguno pues que haga ese tipo de cosas, ¿no? Aprovechar esas lagunas, pero bueno, es correcto, Rafa, lo acoplaron, le hicieron la congruencia con las leyes y ley de ingresos, IVA, ICR, IEPS y todos. Entonces continuamos, vamos a empezar a ver el tema del impuesto sobre la renta, los cambios que hubo. Creo que a mi punto de vista es algo de los donde más trascendencia hubo o más movimientos junto con código, pero en impuesto a la renta hay más movimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema de la fiscalización empiezan a ser limitantes, ¿no? Y esos limitantes se tratan de limitar las deducciones de las empresas, de condicionar ciertas deducciones y otras situaciones más que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla, ¿no? Un ejemplo de esas limitantes que hoy propone la autoridad, y digo propone porque todavía no está aprobada, apenas va en el paso 1, pues es el tema de la ganancia cambiaria, ¿no? Como sabemos, el tema de la ganancia cambiaria depende de la fluctuación de la moneda, dependiendo de las operaciones que tengan las empresas, ya sea en un tema de moneda de dólar, euro, canadiense, libra o lo que sea, pues se hace por código fiscal te permitiría hacer un cierre para tener y determinar en la variedad cambiaria una ganancia o una pérdida, ¿no? Hoy la autoridad propone que se limite esa ganancia de acuerdo o esa pérdida principalmente de acuerdo a la ganancia que tengas y que sea un factor de equidad. En un momento dado, yo supongo o creo entender que lo que quiere es que pues terminemos tablas, ¿no? Que ni gane ni pierda, que al final de cuentas sea una operación como si fuera de pesos. En ese sentido, están limitando una deducción que existe hoy en la ley ICR en tema fiscal, que se llama incluso operaciones derivadas financieras, que muchas veces como estrategas hemos utilizado para obtener algún tema de estrategia y pues nos están poniendo un candado más, ¿no? Entonces, en una situación así, no sé cómo lo vean y si no, vamos a dar el tema de lectura a todo y si quieres al final vamos opinando, ¿no? Como gustes, Eduardo. Yo nada más en este tema es la comparación contra el tipo de cambio oficial que maneja el Banco de México, Banxico, que debe estar comparado contra ese tipo de cambio para que no haya un exceso de deducciones y no un exceso también en ganancias de acuerdo al tipo de cambio que tú negociaste con tu proveedor, tu cliente. Lo que pasa es que yo creo que aquí sí es lesivo porque si tú pactas un tipo de cambio diferente por temas comerciales y eso te genera una pérdida importante o igual, como dice Eduardo, a lo mejor alguna cobertura cambiaria, pues ahora sí que tendrás la pérdida financiera, pero fiscal no va a valer porque tendrás que asumir únicamente los tipos de cambio que publica el Diario Oficial de la Federación y no un tipo de cambio diferente que tú hayas pactado con tus proveedores financieros. O que si aprueban esta situación, pues lo que la autoridad determine, ¿no? Puede determinar un tabulador, puede determinar un factor de conversión, puede determinar algo, porque al final esas reglas de carácter general nos darán la pauta para saber hasta dónde está el tope de la pérdida o ganancia cambiaria, ¿no? Mismo caso de la limitante sucede en el tema de los acreditamientos del ICR, ¿no? O sea, nos dice la autoridad, o sea, ya no, cuando tengas ICR provocado por un tema de extranjeros, o sea, llévatelo primero en un orden y si al final no tienes con qué acreditártelo, pues ya no lo acredites, ya no lo utilices, ¿no? Que es el tema de que tienes un orden al determinar los pagos provisionales. Entonces,
o sea, reiterando un poco lo que mencionaba, o sea, está limitando, está condicionando que tengamos pues esos beneficios como empresa que vemos pues, que se han logrado, que anteriormente estaban manejándose, ¿no? Y en el tema de los créditos respaldados, bueno, pues esto es algo de lo que yo le decía en la pasada plática, digo, es algo, creo que es totalmente absurdo, en donde te dice que cuando utilices un crédito, ya sea porque lo necesites para apalancamiento, tengas razón de negocio. Bueno, no es absurdo si lo ves de sentido congruente. ¿Por qué? Porque normalmente había empresas que pedían préstamos y el flujo se iba a otro lado, ¿no? Se iba no a operaciones de la empresa real, sino a un tema, a lo mejor personal, a inversión de otros proyectos que no derivaban de la misma empresa que pidió el crédito, o a veces pues se hacía un représtamo a otras empresas del grupo, ¿no? Y eso ocasionaba que entonces pues el tema del beneficio de obtener el crédito no sea un beneficio empresarial. Entonces ahí la autoridad dice, yo ya lo detecté, ya lo vi, que si llegan a un crédito, obtienes un interés, obtienes una deducción, prestas tú el dinero o lo sacas y no hay un retorno o una cobranza de intereses. Muchas veces entre grupos empresariales, como sabemos, se autoprestan y no se generan ni los contratos ni el tema de los intereses y sabemos el riesgo que existe incluso por el tema del grupo empresarial, dividendos fictos y todo lo que esto ocasiona, ¿no? Correcto. Bueno, en el tema de los pagos provisionales, como ustedes saben, cuando está vigente todavía que a partir del segundo semestre, cuando hay empresas que tienen coeficiente alto en el tema del último ejercicio que hayan tenido utilidades y terminan un coeficiente alto y hacen pagos provisionales, la autoridad va a estar reformando, está facilitando. Sabemos que a partir del segundo semestre podía solicitar una disminución del coeficiente de utilidad. La autoridad te dice, ok, si la vas a solicitar, me vas a revisar y si al final del ejercicio, cuando presentes tu anual y yo te haya aprobado una disminución de tu coeficiente, calcúlame otra vez todos tus pagos provisionales. Y si al final es mayor lo que me tienes que haber pagado, es obligación presentar las complementarias y pagarme por lo menos los accesorios, ¿no? Porque al final ya está determinado el tema del impuesto con la anual presentada. Pero entonces volvemos al tema, la recaudación es lo que importa hoy, ¿no? O sea, y si voy a recaudar accesorios, que sabemos que recargos en un tiempo de 6 meses, que puede ser un ejemplo de julio a marzo o abril, cuando presentas a marzo, que presenta la anual, pues quizás esos recargos ya, dependiendo del importe a pagar del pago provisional, puedan ser elevados, ¿no? Entonces es interesante esto donde dice la autoridad. Antes, igual por código, no importa, igual si te revisaba, era una obligación, entonces en una revisión que me pagaras esos accesorios, pero hoy manifiesta que independientemente que haya revisiones o no, estás obligado a autorrecalcularlo cuando tengas tu anual, tengas el nuevo coeficiente y preséntame complementarias si es mayor. Si es menor, no pasa nada, ahí déjamelo, ¿no? Y adelante, Rafa. Lo que está inhibiendo ahí la autoridad es que ya no presentes ese ajuste en el mes de julio. Si ves que si tu coeficiente de utilidad ves que tiende a disminuir de acuerdo de enero a junio, que tú hagas tu comparación, lo que va a hacer, ¿sabes qué? Pues no me voy a arriesgar a presentar ya la disminución del coeficiente de utilidad porque a final de cuentas no sé cómo vaya a ser el anual, cómo vaya a ir el anual y no quiero pagar ya recargos de actualización. A lo mejor puede ser el contribuyente, voy a pagar yo de una vez a un poquito alto y en la anual ya me arreglo yo con un ajuste ya con el tema de una devolución, una compensación posterior. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, va cerrando candados y pues es eso, es valorar si lo presenta o no lo presenta, ¿no? Al final siempre el estudio de esta disminución del coeficiente, pues era un estudio financiero y proyectado fiscal para que pudieras ver el impacto y valdría la pena la presentación, ¿no? Y algo de lo relevante en la nuda propiedad, lo comentábamos, Enrique, que tú estabas conmigo en la pasada plática, que pues dice la autoridad, yo sé que muchas veces se otorga la nuda propiedad, el uso y goce y fruto de un bien inmueble o bien inmueble, no importa, ambos entran, y normalmente lo explota un tercero y no hay ingresos que me declaren acumulados, no hay ingresos que me generen un impuesto que yo entonces como autoridad reciba. Entonces dice la autoridad, en estos casos se tendrá que considerar enajenación y tendrás que manejar el tema del calcular como cuando vendes un terreno y determinar una ganancia por el tema de y me pagues el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, curioso en ese aspecto, o sea, es algo que muchas veces se da, hasta ejemplo, un tema de comodato muy común, y se está dando una figura que entonces la autoridad dice, ya no lo permito, o sea, quien haga ese tipo de situaciones va a tener que generar un ingreso, y si es un inmueble o es algo hasta con peritos y evaluaciones o avalúos, pero tienes que determinar una ganancia, ¿no? Y yo le preguntaba a Enrique aquella ocasión, y también le pido que me ayude ahora, Enrique, para los que no son abogados, pues qué es nuda propiedad, ¿no? Para que quede más claro para los que nos asisten aquí con nosotros.
Sí, claro, gracias. Y lo comentábamos, creo que es un exceso de parte de la autoridad el limitar o el restringir el utilizar la figura jurídica del usufructo, que consiste en otorgar el uso, goce, disfrute de un bien a un tercero y alguien se reserva la propiedad. O sea, la nuda propiedad es yo como propietario tengo ese derecho real a mi favor, pero un tercero es quien lo va a recibir los frutos de ese bien inmueble. Y esa nuda propiedad no puede ser, llamémosle, yo como nudo propietario, yo no puedo disponer del bien inmueble hasta que cesen los efectos del usufructo. ¿Vale? Puede ser un usufructo vitalicio en el cual se reserva la propiedad una persona hasta que fallezca, y una vez que se dé el fallecimiento, se consolida la propiedad en el beneficiario. Es correcto, ¿no? Entonces, hay que estar interesante esto porque muchas empresas tienen ese tipo de situaciones para aprovechar la estructura a veces de otros y podría ser un tema que la autoridad, sí, aquí es contrarrevisión porque es donde lo podría detectar la autoridad, que entonces genere una posible ingreso por la enajenación, ¿no? Bueno, en el tema de las inversiones... Pero no es una Adelante. enajenación, o sea, simplemente estoy otorgando ciertos derechos a un tercero para que utilice disfrute los frutos de un bien inmueble. Eso es lo que se interpreta, pero la autoridad dice, a mí no me interesa, ¿no? Para mí estás transmitiendo, estás sacando, estás explotando, tiene que haber un ingreso acumulable. Pero bueno, son criterios de la autoridad porque en su exposición de motivos manifiestan que ya lo han descubierto. Adelante, Rafa, ¿quieres comentar algo? Sí, ahí el que va a comunicar esa situación del usufructo o cuando se dé el supuesto va a ser el notario, a final de cuentas, porque el notario es cuando celebras el contrato, es cuando le va a tener que realizar el cálculo, o no sé si estoy equivocado, Enrique, Andrés, Eduardo. No, la autoridad dice que sea de buena fe. Así es. Sí, no manifiesta que sea antes cuando formalices, ¿no? Porque normalmente no se formalizan, o sea, se esperan, digo, hay el contrato simple donde nada se das el uso y goce, ¿no? Ya, digo, al final si lo haces formal, que mucha gente protege el patrimonio, que son los papás y que entregan la casa al hijo, pues sí se daría esa situación, ¿no? Que es parte de los avisos también del notario como lo manifiestas, ¿no? Oye, ahí, pero nada más es, digo, para aclararlo, ¿no? Está en el capítulo de personas morales, ¿eh? No personas físicas. Así es. Digo, en el tema nos faltó nada más verlo las inversiones, pues rápidamente, ¿no? ¿Qué nos dicen las inversiones? Sabemos que cuando un activo deja de ser útil, pues nosotros depuramos, le damos el valor de $1 o muchas veces lo damos de baja, ¿no? La autoridad dice que informemos cuando se da de baja el activo, porque normalmente pues se revende y se vuelve a deducir y vuelven a hacer situaciones que son simulaciones y la autoridad manifiesta en las inversiones que tiene que dar aviso para que entonces no haya ese tipo de figuras, ¿no? Hay que cuidarlo también, entonces son declaraciones informativas que vamos a empezar a cumplir como contribuyentes, ¿no? Dar avisos. Y eso sabemos que desde que empezó la DIOT, pues ha sido el pan de cada día y cada vez hay más que presentar, ¿no? Y bueno, nada más aclaran, Eduardo, el tema cuando tú compras un activo, el monto de la original de la inversión se va a considerar desde el flete, embalaje, desde que te lo entregan hasta que esté funcionando, se va a considerar todos esos gastos como parte del monto de inversión. Lo hicieron técnicamente, ya lo adecuaron ahí técnicamente en la redacción. Que sabemos que así lo mencionaba ya la ley, ¿no? Que cuando haga ese tipo de cosas se suma al monto original de inversión. Nada más están resaltándolo y pues haciendo énfasis en que se realice, porque muchos ganaban ese dato y se lo iban a gastos directos que afectaran resultados, ¿no? Eso era lo que pasaba anteriormente. Entonces Digo ya nada fue más explícito. Si lo vemos desde las NIF, ya venía así, ¿no? O sea, exactamente. Otra cosa es que nos queríamos pasar de listos, ¿no? Es correcto, ocupamos deducciones, dice por ahí. No, pero eso nunca, Andrés. Bueno, y en el tema, pues lo que ha sonado mucho más. Y que muchas personas están como de alguna manera en la certidumbre, el tema del agrícola, el tema de los agapes, ¿no? ¿Qué sucede? Pues prácticamente lo están derogando la ley del tema de agapes del régimen agrícola, tanto para personas físicas como personas morales, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Pues te están diciendo, vas a pertenecer al régimen simplificado, hay ciertas reglas, ciertos requisitos que cumplir y ciertas situaciones que se darán, ¿no? Entonces, están derogándolo, hay que ver qué sucede y hay unas reglas que están hablando que exclusivamente para el tema de RIP, que también se va a eliminar, pues hay unas reglas que les dan oportunidad de continuar, que las platicaremos más adelante, ¿no? Y pues para los auditores, ahí, Andrés, yo creo que te sientes emocionado, ¿no? Hay una prácticamente
una posibilidad extensa y muy probable que sea obligatorio. Lógicamente creo que le están poniendo por encima los ingresos para poder ser obligatorio, pero están ya diciendo que va a ser obligatorio para efectos fiscales, pero están metiendo responsabilidades más fuertes al auditor, ¿no? Y ahí creo que tú me puedes platicar un poquito más. Sí, digo, nomás regresando un poquito al tema de los agapes, recordar que pues para personas morales sigue permaneciendo, ¿no? Prácticamente el golpe viene para las personas físicas. Sin embargo, ahí en el tema de los poquitos cambios que hubo al dictamen, se habla de que un tope de 800,000 pesos a los que se dediquen de manera exclusiva al tema del sector primario. Sin embargo, pues sí termina siendo, pues, que digo, que el tema al incorporarlos al nuevo régimen, pues yo creo que no es tan gravoso también, ¿no? Y más en este régimen que aquí sí no hay un impacto en el tema del IVA, que prácticamente el producto que ellos enajenen está tasa Tasa cero. 0%. Habría que ver los demás, que ya aquí a lo mejor más adelante nos comenta Rafa. Y en cuanto al tema... Pero Andrés, en ese tema de las personas físicas de la GAPES no estaban acostumbrados a pagar. Bueno, los que no tenían tenían el ingreso exento, que siempre ya saben que son los 40 salarios elevados al año, que dice, tengo yo, ya se jugaban con esa exención cada año. Y si les dices ahorita, ¿sabes qué? Vas a pagar el 2.5, 25,000 pesos contra nada que estuvieron acostumbrados a pagar, Sí, vas a ver que va a haber una revolución de ganaderos, agricultores ahí en Reforma, a ver cómo le va a AMLO con ese. Sí, sin embargo, digo, digamos que el límite se incrementa. Estaba tú topado, como bien comentas, a 40 UMAS, sin embargo, ahora se va a 3,5. Las 40 UMAS estábamos hablando aproximadamente 1.300.000 anuales. Ahora 3,5 millones por sí, el hay beneficio. 2.5, pues son 87,000 pesos. La verdad que yo lo veo bastante accesible. Si lo comparamos con un cautivo, por ejemplo, asalariado, estaría pagando más del 1,000,000 de pesos. ¿Estás de acuerdo? Sí, mínimo el 20% al asalariado. Entonces, yo creo que... Va a depender mucho de las zonas, Andrés. Allá en Andrés, tú en Zamora, puede ser, hay mucho agricultor que tiene muchísimo más poder adquisitivo. Acá en Nayarit, un agricultor de 1,000,000 de pesos, 1,200,000, hay muchos, que esos son los que en un momento dado, en varias zonas del país, yo creo que sí va a haber una repercusión sustancial. Estoy de acuerdo contigo que del 1,300,000, 1,400,000 a los 3,5 millones, ya vas a pagar un impuesto del 2.5 cuando antes ya te tenías que pagar una tarifa normal, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero va a depender mucho del nivel de ingresos a lo que la gente ya ha estado acostumbrado a recibir. Al final son empresas, ¿no? Y las empresas son chicas grandes, medianas o régimen de grandes contribuyentes, ¿no? Pero sí, coincido contigo, Rafa. Dependerá y a unos les dolerá más que a otros les hará de aviada, que se van derecho y no pasa nada. En el tema de la PTU, adelante. Digo, nomás para regresar al tema, me brinqué el tema del dictamen, Eduardo. Pues ya lo habían quitado hacía varios años. 2014. Y ahora, bueno, estaba el tema optativo a ciertos contribuyentes. Ahora lo vuelven a regresar. En la iniciativa estaba cerca de 800 millones de pesos a la obligatoriedad. Ahora creo que en los cambios que ha habido en la Cámara de Diputados estamos hablando de 1,600 millones. Yo creo que es digamos, un grupo de contribuyentes muy selectos, prácticamente grandes contribuyentes a los que se pretende de una manera obligar obligar al tema del dictamen. Y yo creo que tiene un sentido basándonos pues en el número de auditores que tienen la Secretaría de Hacienda y ese nicho que tienen por ahí ellos de alguna manera de poder auditar. Creo yo que no están alcanzando y por eso es que lo regresan. Sin embargo, sí, como tú también comentas ahí, el tema veo delicado el que nos quieran poner como policías de los contribuyentes, y muy delicado porque hay que recordar que el dictamen financiero y con implicaciones fiscales, pues esto se basa en base a técnicas y procedimientos de acuerdo a las NIAs, y hay ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque una auditoría no se hace al 100%. Así es. Se hace sobre pruebas selectivas, digamos, temas estadísticos, y en ese sentido, de acuerdo al control interno y a la confianza que tú deposites en pues va a ser el alcance de tus pruebas, entonces nunca va a ser al 100%.
y el que te quieran obligar o decir que tú manifiestes que si hay algún tema que el contribuyente omitió y el hecho de que tú no lo digas en el informe fiscal, que te quieran imputar una pena penal de 3 a 6 años, yo sí lo veo muy delicado, sobre todo porque, vamos a lo mismo, el dictamen tiene ciertas limitaciones, entonces puede ser que dentro de tus pruebas tú no te des cuenta de algún tema fiscal importante y eso lo complique y al rato puede haber ahí una cacería de brujas de dictaminadores que por alguna razón no alcanzaron de alguna manera, a ver algún tema por ahí con ciertas anomalías y que al rato por ahí estemos pues pidiendo cigarros, ¿no? Por ahí comentan en Exacto. el chat que es opcional, sí es opcional ahorita, pero para el 2022 viene ya de alguna manera obligatorio a contribuyentes que rebasen el 1,600 millones de pesos anuales, ¿no? Así es, que bueno, Y se recorre también la fecha, porque anteriormente nos íbamos hasta agosto y ahora ¿va? pues esta presentación sería el 31 de mayo. Así es. Entonces también menos tiempo, ¿no? Pero bueno, a ese nivel de empresas te va a ir bien, Andrés. Así que buena suerte, ¿no? Wow, pues hay que ahí tocar las puertas, ¿no? Pues son muy, yo creo que son pocos, no creo que sea muy grande el mercado, pero pues y bueno, ahí está la opción, ¿no? Hay que serlo, exactamente, ¿no? Y parte de los cambios es algo que se ha hablado, yo creo que, si la memoria no me falla, desde 2019, en donde decían si tienes o no tienes derecho a la PTU deducirla de tus pagos provisionales, ¿no? Hoy la autoridad ya lo determina y lo pone en ley, que no lo decía. Entonces, ya no me juegues, la PTU ya no juega para disminuir el tema de determinar el pago provisional, ¿no? Si la pagas todo, no pasa nada, o sea, es una obligación y es algo que no va a generar una deducibilidad, que es, pues sí, era obvio, porque a final de cuentas no te genera un beneficio, ¿no? Si no te genera una obligación. Entonces, hoy están eliminando ese beneficio de que la PTU sea disminución de los pagos provisionales, ¿no? Entonces, para que se vayamos estando al pendiente de estos cambios, ¿no? Otro, el tema de los asimilados a salarios, como saben, la reforma 2020, pues cuando todos esperábamos una reforma más agresiva o más fuerte en determinación de los asimilados a salarios, la autoridad manifiesta que tienen derecho hasta 75 millones de pesos como asimilados a salarios, y si rebasaran este tope, pues se van al régimen tradicional de actividades empresariales y profesionales, ¿no? Aquí la autoridad lo reafirma simplemente y dice que estén conscientes, que sigue vigente y que pues, no hay ningún cambio comparativo al 2020 reforma anterior, ¿no? Pero ahí sí, ahí eliminan ciertas fracciones, ¿no, Eduardo? No, en el tema bueno, sí mencionan 3 fracciones específicamente del artículo 94, Del principalmente en el tema 94. exacto, el 94, principalmente en el tema de consejeros, en el tema de monumentos, ¿no? Comisiones mercantiles que se asimilaban a salarios también las eliminan y tendrían que irse al régimen general de ley. Así es, que parte de la reforma del 2020 daban la facilidad y por código y por reglamento que las comisiones, que los vendedores hicieran asimilados, ¿no? Hoy lo están quitando de esta manera. Y sigue el monto de los 75 millones para los que es el tope, ¿no? 75 millones. Así es, 75 millones. Bueno, y el RIP, ¿no? Que donde muchos se empezaron a asustar, pero todos yo creo que más que asustar, muchos se van a bajar del barco, ¿no? Van a dejar de ser contribuyentes, al final de cuentas es informalidad, y si los beneficios que le daban las excepciones de los años que iban piramidando el ingreso para un tema de exención, tanto de ICR y posiblemente de acuerdo a la actividad hasta de IVA, pues hay que ver qué sucede, ¿no? Lo decíamos, se elimina, se deroga este régimen y pues hace una facilidad por transitorios en donde te dice que pues aquellos contribuyentes que estén o hayan estado registrados antes del 31 de agosto podrían continuar con ciertas reglas, lógicamente, con todos estos beneficios y hasta el límite de su beneficio, ¿no? Entonces aquí lo interesante es, curioso, la reforma se presenta o la propuesta se presenta el 8 de septiembre y el límite es el 31 de agosto. Pero pues a los que somos en tema de defensa fiscal, pues decimos que seguimos teniendo un trato diferente con los demás, ¿no? La ley está vigente, debe ser igual para todos, la ley no está aprobada, la reforma fiscal, y entrará en vigor en enero. ¿Cómo es que limitas retroactivamente a un contribuyente de un beneficio, ¿no? Porque habrá quien pueda darse de alta el 31 de agosto y tener pues un proceso de 3, 4 años con exenciones de ICR, y habrá quien ya venía arrastrando 4 años y pues cambiarse ya no le podía afectar, ¿no? Que yo creo que muchos se van a bajar del barco, van a volver a la informalidad. No sé cómo lo ven ustedes. Definitivamente abren la puerta para permitir esa fuga fiscal, sin embargo, habrá que ver si tal cual queda como tal el proyecto, ¿no?
Yo no creo que se bajen, más bien, digo, ellos pretenden que con este régimen se suba mucha gente o los que están en la formalidad. Yo creo que el que está en la formalidad jamás tendrá un incentivo para subirse de manera voluntaria, así sea muy poco el impuesto que le pongas. Pues están en la informalidad, van a seguir en la informalidad, no hay un incentivo para subirse. Así es. O sea, yo creo que esos van a seguir igual. Sin embargo, yo la verdad, digo, yo sí le veo ciertas bondades a este nuevo régimen, con independencia de cómo venga, pero que eso origine, que se suba gente que esté en la informalidad, definitivamente no se va a subir. Exacto. Digo, temas, hay que ver, como siempre son números, ¿no? ¿Qué tanto te conviene y qué tanto puedes ver una transición a otro régimen? Otro tema es el tema del arrendamiento. Sabemos que, pues en teoría, lleva una contabilidad simplificada. Hoy es una obligación que lleven contabilidad, independientemente que lleven el beneficio de la deducción ciega, ¿no? Entonces eso lleva a temas más administrativos y más controles, ¿no? Pero pues también el régimen de reciclo permite que el tema de arrendamiento se sume al reciclo, ¿no? Entonces hay que irlo viendo porque ahí facilita el no llevar contabilidad. Prácticamente es un tema de automatización, ¿no? ¿Sí? Y pues el tema de los regímenes fiscales preferentes que nos menciona, bueno, pues curioso, ¿no? Vamos al tema, van limitando situaciones. ¿Qué te dice? Oye, para determinar tus ingresos, que ya no juegue el ajuste por inflación y que ya no juegue el tema de las operaciones de la ganancia o la pérdida cambiaria, hablando de lo que limitaba en su momento, en las primeras partes que vimos, la limitación de la ganancia cambiaria. O sea, en este tema ya lo amarra con el régimen fiscal preferente y te dicen, el ajuste ya ni me lo calcules, o sea, ni para bien ni para mal, o sea, ni para que acumules ni para que deduzcas. Y además te dicen, ya la ganancia cambiaria ni me la tomes en cuenta, ¿no? Y curioso porque en este régimen de fiscal preferente, pues lógicamente la operación con moneda extranjera es muy frecuente, entonces siguen un tema de limitar deducciones, ¿no? Y algo muy interesante, el tema de que cuando una sociedad extranjera tenga representantes en México, tendrá que el representante legal o el apoderado comprobar que tiene prácticamente el patrimonio para respaldar a la sociedad extranjera. O sea, yo no sé quién se va a atrever a ser representante, ¿no? de esas empresas. ¿Por qué? Porque lógicamente sabemos, por tratados o por alguna situación, las empresas extranjeras normalmente pues están contribuyendo fuera del país, pero hoy exigen que el representante que esté aquí en México en nombre de ellas, pues tenga una capacidad, digamos, económica para que pueda hacer o cualquier situación derivada que la autoridad se le ocurra, pues poderlo comprobar que puede respaldar los créditos, las situaciones fiscales y todo este tema. Esto se me hace muy agresivo en lo personal, ¿no? Bueno. Se me hace un exceso. Sí, entonces imagínate, sí hay que estar al pendiente. De una empresa residente en el extranjero, o sea, el volumen de capital que se va a requerir. Imagínate, ¿no? Lógicamente son los inversionistas que más le aportan a ocasiones al país, entonces sí estaría muy complicado que alguien pudiera solventar, no sé en qué nivel, espero que las reglas digan en qué nivel de activos o en qué nivel, cuánto representaría su capacidad para comprobar. Desconozco también la forma, pero estaremos viendo las reglas. Adelante, Rafa. Antes de que pases ahí al régimen simplificado de confianza, donde vamos a abundar un poquito más, hay una disposición, una reforma en el tema de la deducción de gasolinas, que al tema de obliga ya al comprobante a tener que verifique que tenga el permiso por parte de la ley de hidrocarburos, el permiso para seguir operando, ¿no? Es una adecuación que hicieron en la deducción de gasolinas que hay que tomar en cuenta ese detalle. Creo que viene en código, si la memoria no me falla, viene esa reforma por el tema de los comprobantes y requisitos de deducibilidad, ¿no? Pero sí, es correcto, ya es algo que se adiciona también para a partir del 2022, sí se aprobará, ¿no? Hay que seguir hablando que no está aprobada todavía, ¿no? Y puede haber cambios, aunque pues ya vimos que pasó como agua, ¿no? El pasado 18 de octubre, entonces posiblemente pase igual con los senadores, pero bueno, el régimen que va a entrar en vigor, el régimen simplificado, el régimen para personas físicas y exclusivamente, que arrancará en el título cuarto, pues habla de que todas aquellas personas empresariales, profesionales, que se den el tema de arrendamiento, deberán pertenecer al régimen simplificado, ¿no? Y esto siempre y cuando no excedan de los 3,5 millones en un ejercicio. La referencia para que se traslade será el último ejercicio inmediato anterior para ver cuánto han tenido de ingresos acumulados y puedan ser parte de ese régimen a partir del 2022, ¿no? Menciona las reglas que si excedes o no cumples lo que debas de cumplir como ser parte de este régimen, porque quedarías fuera del régimen
y tendrás que tributar cómo manejan los otros regímenes. ¿Cuáles son los otros regímenes? Pues el de actividades empresariales y profesionales o el de arrendamiento. O sea, van a seguir vigentes. No significa que porque entra el reciclo o el régimen simplificado de confianza, los demás regímenes van a desaparecer. Lógicamente no, todo será el tema del nivel de los ingresos. ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, efectivamente, o sea, no van a desaparecer, simplemente será la migración a ese nuevo esquema siempre y cuando se cumpla con los ingresos. Aquí nada más habrá que ver si realmente es una ventaja, haciendo ya números reales, o sea, cuánto sería el supuesto ahorro o el beneficio otorgado al contribuyente en los diferentes rangos de ingresos, ¿no? O sea, ya sea que pague el 1, el 2%, el 2.5 en el monto superior, pero habría que ver si efectivamente es un apoyo o es una disminución o es más atractivo que el RIF actual. Sí. Números siempre, ¿no? Como contadores, ¿no? Pues a lo mejor Pues el mira, régimen el tema es que te lo eliminan, o sea, no te dan tanta opción. O sea, pero no te dan opción en el tema de seguir en el RIF, te lo están quitando de tajo. Si es opción entrar a este régimen, entonces, o te entras a este régimen o te quedas en la actividad empresarial y profesional general. Yo creo que evidentemente sí te va a convenir más con independencia de que tendrás que llevar tu contabilidad para efectos del IVA, porque el IVA es otro rollo. Pero Ahí hay, hay que pero tener hay, pero cuidado hay con una, el tema del acreditamiento y todo ese rollo, ¿no? hay una condicionante, más que elegir cuál régimen quiere estar, la condicionante son los ingresos, ¿no? O sea, no No, es, sí, oye, claro, pero me refiero que si tú tienes, vamos, no excede los 3,5 millones, tú tienes la opción de estar en el régimen. O sea, no es un tema de que te metan a fuerza. O sea, tú puedes elegir estar en este régimen. hay Siempre que y dar cuando, como aviso. tú comentas, siempre y cuando, como tú comentas, no rebase los 3,5 millones de pesos al año. Así es. Hay una disposición que habla que los contribuyentes que se dieron de alta en 2018, 2019, 2020, si no más me equivoco, la autoridad los va a migrar directamente al reciclo. Automático. Exacto. En automático y tendrás, lo va a hacer. así es, y tendrás hasta el 31 de enero para decirle a la autoridad si quieres estar ahí o quieres estar en la actividad empresarial profesional. Esa sí es como está la disposición. Va a haber una migración automática de acuerdo a los últimos 3 años que se hayan dado de alta. Y hay que Por dar eso aviso. Es importante verlo. eso para que lo tengamos en la mente. Hay que dar aviso, vence 31 de enero. No sabemos cuál es el medio ni la forma, pero bueno, hay que estar esperando estas reglas que nos comunique la autoridad, ¿no? Pero es correcto. Aviso, así es, o sea, ver el aviso, pero sí ver los números también. O sea, ¿en qué régimen prefieres tributar? Si sí, va a dentro del depender rango que mucho te conviene más. Va a depender mucho de la actividad del contribuyente. Hay contribuyentes que tienen utilidades muy altas y hay contribuyentes que tienen utilidades muy bajas. A lo mejor te vas a una actividad empresarial en la cual ya tu ingreso menos la deducción, hasta puedes crear pérdidas fiscales, puedes estar en un régimen de inversión que no te convenga el reciclo, porque el reciclo vas a pagar sobre el ingreso sin deducciones y ya Así acá es. en la otra actividad pues puedes generar pérdidas y no pagar nada. Entonces Eso los parámetros deben de ser muy especiales por cada contribuyente. Totalmente de acuerdo, es importante eso, ¿no? O sea, resaltar lo que acaba de decir Rafa y Andrés. Uno es ingresos sin deducciones para determinar el impuesto. ¿Por qué? Porque hay unas tasas ya específicas de acuerdo al nivel de los ingresos. Y la otra es, no porque no tengas obligación de tener el control de tus deducciones, no te olvides de llevar contabilidad. O sea, aunque aquí te dice el régimen que no es necesario, tienes que llevar tu contabilidad por efectos del acreditamiento del IVA y lo que puedas tener de un saldo a favor o en su momento revisiones, ¿no? Que fue lo que comentó Andrés. Entonces hay que tener al pendiente de eso, porque sí, tiene que seguir al final de cuentas es lo mismo con todo el régimen simplificado. Hay que tener un buen control y administración, ¿no? Y principalmente mayor, porque puede llegar a la confusión de que como no tengo obligación de llevar esta contabilidad o de acreditarme la deducción o a llevar la deducción, pues no hago nada, ¿no? No pido comprobantes fiscales y pues imagínate, ¿no? Entonces, en su momento dado puedes generar esos saldos a favor también, ¿no? Curioso, pero bueno, es importante eso. Un último comentario. Andrés, a ver, quiero saber tu opinión respecto al RIF. Tú comentas que el RIF va a desaparecer. Entonces, en el 2022, bajo tu punto de vista, nadie debe estar tributando en el RIF, ¿de acuerdo a tu apreciación? Pues es que no hay dónde lo vas a meter, según lo que veo, a menos de que haya un transitorio, pero hasta ahorita yo no lo he visto. Bueno, sí, porque ahorita, de acuerdo a cómo está la ley, no hay un capítulo para el tema del RIF. El RIF desaparece, o sea, queda el tema de este régimen digamos, simplificado, y habría que evaluar de acuerdo a esta tasa aplicable, que va muy encaminado, creo yo, si ubicamos las famosas tasas efectivas para los grandes contribuyentes que está aplicando la autoridad. Yo creo que se está basando en eso. Ya ven que publicaron las famosas tasas efectivas y todas se basan entre el 4,5
y el 2 y fracción de acuerdo a la estadística que pasan del 2018 al 2019. Entonces yo creo que se basaron en eso y decir, oye, si se te complica el estar consiguiendo deducciones, pues no te preocupes por las deducciones. Si no rebasas tus ingresos, aplica este porcentaje, que yo creo que es bastante atractivo, y me pagas el impuesto. Ojo, es renta. El IVA sigue igual. El IVA habría que tener cuidado y seguir confrontando pues, tus deducciones contra tus ingresos. Si te vas con la finta y dejas de pedir deducciones, el IVA lo vas a pagar enterito. Así es. En eso sí. Ahí, bueno, ahí sí, bueno, en el tema yo a la disposición transitoria que habla de que si tú tributaste antes del 31 de agosto en el régimen de incorporación fiscal, a lo que yo interpreto de la norma del transitorio, manifiesta que si tu decisión es seguir tributando en el RIF, o sea, prevaleciendo tus derechos, vamos a pensar que estés en el 4º año, en el 5º año, era topado 10 años, a lo que yo interpreto es de que sí puedes seguir tributando en el 22, sí, 23, sí tomando en cuenta de que si, por ejemplo, yo tengo 5 años tributando en el RIF, me quedan 5 años por tributar, puedo seguir tributando, refiriéndome al tema del transitorio con las leyes que hasta el 2021 estaban dispuestas. Esa es mi interpretación. Sí se puede. Sí, okay. El tema es que, si lo entiendo como Andrés lo dice, es que si ya no hay ley vigente y no existe en la ley el régimen, pues es como un tema incongruente. Pero luego nos sale un transitorio que te da una facilidad y pues sí, vas a estar tributando con algo que no está legalmente establecido, pues, ¿no? Digámoslo de esta forma. Pero es parte de la discrepancia, pues, de nuestros gobernantes, ¿no? O sea, ¿cómo lo permite si ya no hay una ley vigente? Vas a estar regulando un régimen con una ley del 2020 hacia atrás, ¿no? Entonces, además, el beneficio de la exención... Hay que recordar que los artículos transitorios son temporales. Así es. Es más un régimen de transición. Al final va a desaparecer, o sea, eso va a quedar fuera. Sí, cuando pasa el tiempo que mencionaba Rafa. Estará respetando a los más recientes, como dice Rafa, los que se acaban de dar de alta y que por alguna razón les siga conveniendo. Pero al final, o sea, ya no está el régimen. Vas a permanecer por un artículo transitorio y el cual estará vigente 2, 3 años y va a desaparecer. O sea, al final tendrás que emigrar a este régimen y invariablemente te va a convenir más que estar en el régimen general de ley. Yo dudo mucho, la verdad, por los márgenes que están aquí. Oye, vamos a pensar que alguien, vámonos al tope, 3,5 millones, pagaré 37,000 pesos. Un asalariado por ese mismo ingreso va a pagar más de 1 millón de pesos, 800. Pero el IVA, ahí en el IVA, ahí sí le veo yo sí, por eso yo comentaba, Rafa, al principio, que no olvidar el pedir comprobantes fiscales y llevar tu contabilidad por el tema del IVA, porque si ahí se te puede impactar en que pagues un IVA pues, lleno si dejas de alguna manera de recabar tus comprobantes, porque en el tema del IVA no hay modificación, el IVA sigue exactamente igual. Es correcto. Ahí sí, por ejemplo, yo mi postura siempre con mis contribuyentes y mis clientes es, entró el RIF y no quiere decir que el hecho de que tengas un privilegio o una situación de exención en cierta manera, no te lleva al camino de no hacer contabilidad, de no pedir comprobantes, no ser el tema formal que debería de haber sido siempre en este tema, ¿no? Entonces, la contabilidad se va a volver más importante en este reciclo por el tema del IVA, porque el IVA va a jugar igual como cualquier contribuyente. Así es. Y esa es la confusión que estamos hablando, ¿no? La autoridad dice que no es necesario llevar ni tener contadores, ¿no? Para el reciclo, pero bueno, pues quien le quiera creer, pues es el famoso anzuelo que están circulando por las redes, ¿no? Vamos a tratar de avanzar. Bueno, el tema de las tasas, lo dice Andrés, si realmente se oyen pequeñas, pero hay que ver el volumen de ingresos también de cada contribuyente, ¿no? Y cómo venía pagando anteriormente. Entonces, sí, la tasa tope es 2.5 en el tema de que llegues al límite de los ingresos y que no los arrebases. Porque si los arrebasas, te va a obligar a tributar en el régimen que te corresponda conforme a ley, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no? Continuamos. Lo mismo pasa en las personas morales, ¿no? Las personas morales que van a entrar al régimen simplificado, en donde entran la misma mecánica, es el tema del ejercicio inmediato anterior, que no haya rebasado 35 millones de pesos y tendrán que pasar al régimen simplificado, ¿no? Aquí lo que menciona...
aquí sí hay digo, perdón, te repito, pero aquí sí hay un tema importante. Aquí no es opcional, ¿eh? No, aquí no hay opción. Personas físicas tienes el derecho de, antes del 31 de enero, hacer un aviso. Ojo, pero hay requisitos. No hay que olvidar que en personas físicas hay requisitos, no nomás es decir, no quiero ser parte de. Entonces hay que cumplir los requisitos, ¿no? En personas morales es inmediatamente. Aquí el tema, Andrés, digo, el tema es que la anual se presenta en marzo y, pues, lógicamente, el régimen empieza en enero. Entonces, como sabemos, oye, me preguntaban anteriormente, oye, ¿que la autoridad cómo sabe? Pues la autoridad tiene tus CIF y ya lo vimos cuando mandó todos los masivos diciendo que tus deducciones no cuadraban con tu manifestado en las anuales, ¿no? La autoridad ya sabe, entonces inmediatamente se hará este tipo de cambio para que las personas morales que no hayan rebasado los 35 millones entren al régimen simplificado, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué sucede aquí? Todas las empresas que estén en este régimen es flujo, ingreso cobrado, gasto pagado, se hace la resta, por decir una forma, aplica el tema de la tasa directa 30%, se quita el coeficiente, no existe coeficiente, o sea, a lo mejor hoy en una estrategia fiscal era prevenir el coeficiente cada año para que entonces los pagos provisionales no sean impactantes. Hoy ya no va a interesar el coeficiente, ¿no? Hoy, pues si vas a estar dentro de este margen de menos de 35 millones, pues ya no te importa el coeficiente. Preocúpate porque tengas flujo, que puedas cobrar, pagar deducciones y calcular tu impuesto. Así de directo se va el impuesto de la renta de manera mensual y provisional. Entonces, y aquí la limitante es eso, como ya es flujo, te dice la autoridad, a mí el costo de ventas ya no me interesa, olvídate que si llevas inventario por controles, hay que llevarlo, hay que dejarlo de hacer, por supuesto, pero ya no me interesa, o sea, ya tu margen bruto ya no me interesa, o sea, no es deducible el costo, la erogación, ¿no? Y el tema del ajuste inflacionario, o sea, lo mismo, lo están dejando fuera. Las cuentas incobrables, que era un beneficio que sabíamos que cumpliendo ciertos requisitos en su momento, pues tú puedes deducir, pero las quitan. ¿Por qué? Porque no las cobraste. Entonces te dice la autoridad, no deduzcas, no hagas ese tipo de estrategias. Entonces hay que también estar al pendiente y empezar a hacer números con las empresas o validar si rebasas los 35 millones, continuarás en el régimen general de ley tributando con las mismas características que trajeras ahorita. Entonces hay que ir haciendo el precierre o la preparación del cierre fiscal del ejercicio 2021. A mi punto de vista es, haz tu proyectado y ve cuántos números, con qué número vas a cerrar. Para de ahí, planea tu 2022 en donde si eres régimen de confianza o va a ser régimen general de ley, para que entonces pueda hacer una estrategia correspondiente adecuada, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de esto también. Hay una transición, Andrés, Enrique y Rafa, en donde lógicamente pues, todo lo que tengas tienes derecho al acreditamiento, lo que vengas deduciendo, lo que traías pendiente, o sea, va a haber una transición. Todavía la reforma habla de entre 6 y hasta un año, no se sabe. Hay que esperar esas reglas que vayan cambiando en el inter de esta aprobación de la reforma, ¿no? Aquí, pareciera no tanto problema y pareciera un beneficio entrar a este régimen para entrar a lo que es base a flujo de efectivo, sobre todo porque también va a haber ciertos beneficios en la deducción de inversiones, pero yo creo que hay un régimen que sí le va a pegar, no sé si ustedes ya lo vieron o lo analizaron, o simplemente yo me estoy aquí echando ciertas situaciones mentales, pero ¿qué va a pasar con las sociedades civiles? Las sociedades civiles ya venimos tributando en base a flujo de efectivo. Así es. Aparte, nos permitían la deducción de los remanentes que se le pagaban a los socios, de alguna manera, de forma anticipada, disminuirlo dentro de los pagos provisionales, sin ser todavía claramente una deducción, porque son remanentes a cuenta de la utilidad y los cuales se les daba el tratamiento asimilado a salarios. Al entrar este nuevo régimen y las empresas que sean sociedades civiles y de acuerdo al régimen que estaban tributando, pues ya entrarían en este régimen. Así ¿Y qué va a pasar con los remanentes que se pagaban de alguna manera a los socios como cuenta a la utilidad y que eran deducibles? ¿Se entiende que entran como deducción? Es deducción, pero no lo dice. El problema es que no lo dice, Eduardo. Es flujo. Y plenamente todavía no es una deducción porque el ejercicio no cierra. Y estaban claramente establecidos en la forma en la que venían tributando las sociedades civiles. Yo creo aquí que si hay un tema importante, un tema que a lo mejor ni siquiera se ha visto y se ha analizado, pero que a las sociedades civiles que no rebasen de 35 millones de pesos, les va a impactar. Una, o no se vio, o la autoridad lo vio y por eso también lo está metiendo. Porque a final de cuentas, claramente no es una deducción, son remanentes a cuenta de utilidad y te permite disminuirlo de alguna manera en los pagos provisionales. Yo no le veo caso, ¿eh? Yo para mí es deducción, es flujo, es un pago, es una nómina, es deducible. O sea, no es que no es nómina, Eduardo.
Digo, a final de Es cuentas que es no una es nómina, interpretación, o sea, pues, o sea, el no asimilado es un yo honorario. la verdad Es un no lo honorario. veo tan simple, digo, yo así lo voy a hacer. 94, lo acabamos de ver en el 94, es un honorario, Yo, o sea, es yo así lo voy deducible. a hacer. Pero a ver, sí, Eduardo, son asimilados, pero a ver, ¿qué dicen? Son remanentes a cuenta de la utilidad. Bueno, como están las ¿Sí? reglas ahorita, mi Y te punto de vista permite, es no, sí, deducible, es pues, flujo. pero en este régimen no están, Eduardo. Entras a este régimen y es lo mismo, veo, es mi punto de vista, para mí es flujo, ¿no? Digo, hay que ver, como dices, si no lo especifican, pues entras a las reglas generales, y las reglas generales dicen que flujo pagado es deducible. Sí, pero no es una deducción, ojo. Te permite deducirlas en el pago provisional, inclusive. Si te Así fijas, es, cuando haces un pago provisional de la sociedad lo civil, ¿qué restas, haces? Lo restas del lo pago restas. provisional. Entonces, Y así es ahí, el cálculo. yo creo que ahí hay un tema que no está claramente, digo, evidentemente así lo vamos a hacer. Digo, ok, mis ingresos, mis deducciones, y las meteremos en las deducciones. Así es. Sin embargo, es un tema que va a causar controversia, ya lo verán. Bueno, hay que Porque si no esperar. las, Yo si no las espero que no. consideras dentro de la deducción, los anticipos, la mayoría de las sociedades civiles, el 70%, 60% son permanentes anticipos. El 90%. Si no, el ICR al mes le va a salir como fuego. Entonces, ahora sí, ya, ahora Exactamente. te va a dar de alta con el reciclo en persona física mejor. Pues Hay que cámbiate, sí es cierto, desaparecerlas ¿no? entonces y hacemos 3, Me 4 sale personas más barato. físicas. Claro que nos va a salir más barato, imagínate. El Sí, remanente asimilado a salario, pues está hasta el 35%, digo, que se aplica la ok. tarifa, se va al Hay que ver, 32%. hay que ver la Pero pues reforma. oye, en el Hay que ver, régimen del reciclo, pues vas a pagar el 2.5%, pues está mucho más hay que atractivo. ver la reforma al Lógicamente, una de código, las el 108, ¿no? Que menciona que también esas figuras ya están consideradas simuladas. Si simulas ser ese profesionista y te bajas al reciclo para disminuir tu pago provisional, ¿no? Digo, hay que tener cuidado de la forma que hagamos las cosas, pues, pero sí, nos conviene estar abajo. Bueno, continuamos para darle agilidad a esto. Adelante. Bueno, te lo platicabas, Andrés, el tema del dictamen, ¿no? Ya el requisito que ya cambió en la última aprobación se fue a 1.600 millones. Y el tema del CFI es muy, muy importante. Yo creo que al final, Rafa, que traes mucho la expertise ahí, cuando lo que menos cuidamos, y créeme que lo digo con todo el conocimiento y la experiencia en el tema de la cartera de clientes, o sea, pocos observan si el complemento del CFI viene correcto, pocos observan si se emitió de la manera adecuada, si es PPD, si fue pues, si te dan el complemento de pago, si viene el ejemplo la carta aporte, los requisitos, o sea, que luego ya entraría en vigor a partir del 1 de diciembre la carta aporte, pocos revisan los CFDIs. Y la autoridad te dice hoy, y lo pone en el tema de las sanciones, que si viene mal el CFDI, quien lo emita tendrá una multa por CFDI expedido de 400 hasta 600 pesos, ¿eh? Y ojo, pues ya pasamos casi 3 años de experiencia llevando CFDI. Lo malo es que nos ponen complementos cada vez mayores, ¿no? Y más complementos, y se nos hace pues un cuento de nunca acabar, ¿no? Rafa, ¿tú ahí qué opinas? Bueno, es un tema ya, el tema de los complementos de pago, yo creo que le dieron 2, 3 años en el tema de acostumbrarnos a expedirlos. Mucha gente todavía no lo hace o hay muchos contribuyentes que no entienden la manera de cómo hacer esos complementos. Yo, el día a día que veo que todo el mundo opina en diferentes situaciones el tema de los complementos. Ahora con esta regulación del tema de las multas, probablemente ya se va a regularizar ese tema. Hay un tema adicional a esto, Eduardo, Andrés, Enrique, el Ajá. tema de la cancelación de los FDIs, no sé si vieron esa parte de la Sí. reforma, en la cual limita a que completamente en un año, lo limita. Lo limita a un año, pero vamos a pensar, tú hiciste tu CFDI el 1 de enero y lo quieres cancelar, pues tienes 365 días, pero si lo haces el 31 de diciembre, te quedan unas horas para poder cancelarlo. Y ya no lo vas a poder cancelar. Ese tema sí lo veo más riesgoso que las multas, ¿eh? Porque es un tema de costumbre. Haz el complemento siempre que te paguen con el PPD, haz tu complemento. Pero el tema de la cancelación a mí se me hace todavía un aspecto todavía más enérgico por parte de la autoridad, ¿no? Digo, también hay un tema en los CFDIs, ¿no? Acordemos que actualmente los CFDIs se acumulan en personas morales conforme a la expedición, ¿no? Y eso es lo que dice la autoridad, como la fiscalización va encaminada al CFDI, o sea, pues la autoridad dice, oye, cuando tú te autocorriges o lo cancelas, pues a mí ya me quitaste la base que no era, ¿no? Entonces, lamentablemente yo creo que en un sentido también es un tema de control interno. Cuando ya rebasas un año no puedes cancelar el CFDI, cuando ya cambias de ejercicio, ¿no? Ya es algo que no debería aplicarse.
pero hay contribuyentes que lo realizan, ¿no? Y porque te da una facilidad por código que tienes hasta el 31 de marzo, también lo recordarás, e incluso CFDIs del enero a marzo, que puedes deducir en el 20, porque mientras tengas ese plazo para recaudar el CFDI o el comprobante, te permite la deducibilidad. Entonces, cosas, que esa también es otra estrategia que por ahí luego platicaremos, ¿no? Pero entonces ese tema es algo que permite que las empresas hagan eso que están haciendo y deshaciendo. Pero adicional, Rafa, el control del CFDI, bueno, Rafa, Andrés y Enrique, pues el tema de las devoluciones. Si no está correcto tu CFDI, no te van a devolver. Entonces, quienes se dedican a solicitar devoluciones, si no viene con los complementos adecuados, olvídate que te devuelvan, ¿eh? Olvídate ya. Rafa, Nada más Andrés. recordar que no hay una disposición en la ley para el receptor del complemento de CFDIs de por pago, ¿eh? La sanción está para el que lo expide. Para que lo Para emite, el es correcto. receptor no hay en la ley ni para temas de acreditamiento, ni para temas de deducción. No hay nada en la ley, ni sanción alguna para el receptor de los complementos de pago. Así es. Sí para el emisor, pero como bien comenta Eduardo, en el tema de las devoluciones, aunque no lo haya, te la hacen cansada. Sin embargo, sí que aclarar que en efectos fiscales, para el tema del complemento de pago, para el receptor, no hay sanción alguna, en ningún lado, ni de ningún tipo. Así es. Y, No, tampoco limita el que no tengas el complemento, la deducción o el acreditamiento. ¿Estamos de Sí, acuerdo? claro, no, exacto. para nada. Sí, todavía no hay una señalización, ¿no? Es un criterio de la autoridad por tema de devolución nada más. Sí. Y que en su momento, si hubiera una revisión de las facultades de comprobación del 42 del código, también va a ser un dilema, ¿eh? Te va a echar para atrás muchas cosas si no cumple. Y pelearte con la autoridad, pues nada, sería un acto administrativo, porque como está la ley vigente, si te lo señalan adecuadamente, pues sería deducible, independientemente que tenga un error el CFDI de complementos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle. Adelante, Juan. Un último aspecto, antes de que pases esta lámina. Adelante. En el tema de las notas de crédito que pueden disminuir también a los ingresos, hay una reforma que las notas de crédito deberán ser expedidas con razón de negocios. O sea, hay una redacción ahí que se hizo una adición a eso, que la nota de crédito, porque con el tema de cancelación, probablemente las notas de crédito van a tener una mayor auge para disminuir el ingreso, pero sí lo están acotando que tenga razón de negocios, que no nada más hagas una nota de crédito por hacerla, ¿no? Ese es un punto que se me pasó comentarlo. Sí, este tema sí, comentas, Rafa, es importante y es delicado, creo yo, porque prácticamente te están limitando a que canceles tus FDIs y que las notas de crédito sí sean por un tema de, pues, justificable, más que de razón de negocio. Dice que hay una justificación para poder emitir, pero esa justificación, ¿cuál es? ¿Quién la va a dictar? Entonces queda completamente a criterio de la autoridad. Dice que si no, pues considerarás como ingreso y no te valdrá esa nota de crédito. Sí es delicado y es un tema que adelante pudiera generar problemas administrativos y de paso, pues un tema de acumulación de ingresos por no permitir la deducción de ciertas notas de crédito, por no tener una justificación para haberle emitido. Y también aquí, digo, hay disposiciones que yo considero que siguen, ya para mí quedan completamente desfasadas y se da mucho con empresas que tributan en base a flujo de efectivo y ahora con este nuevo régimen que también va a entrar en régimen, o sea, en este tema de flujo de efectivo y es con los comprobantes. Por ejemplo, tú tienes una factura del 2020, ahora 2021 para 2022 y por alguna razón no la pagas y la pagas al 2022, te quedas con un comprobante de un ejercicio anterior y la fecha no corresponde al ejercicio en que la vas a deducir. Entonces, tendrías que pedir la cancelación de esa factura y que te emitan una nueva factura por sustitución. Casi nadie lo hace y la autoridad sí lo está observando y está negando tanto la deducción como el acreditamiento de sus gastos. Y es un tema administrativo complejo porque muchas empresas cierran sus ejercicios y ya no te quieren cancelar las facturas. Y las empresas que tributan con base a flujo de efectivo tienen esa problemática por esa disposición ahí en renta del artículo 27, donde dice, oye, pues la deducción que tú pretendes hacer, el comprobante debe coincidir con la fecha en la que tú la deduzcas. Y las empresas de flujo de efectivo, evidentemente, pues esos comprobantes que no pagaste en un ejercicio no van a coincidir con la fecha. Entonces, habría que analizar todos esos gastos y luego pedir a tu proveedor o tu prestador de servicios para que te la cancelen y te emitan una nueva por sustitución. Ojo, sin que muevas tus registros contables y ya la subirás en tu pago
para efectos de que sea deducible y acreditable el impuesto. Esto no viene con la reforma, esto ahí está y tiene años ahí y casi nadie lo observamos y es un tema a veces delicado y de repente pueden ser ya te deducciones oigo. importantes que puedan limitar tus deducciones, ¿no? Hay un tema, digo, lo entiendo por el tema de las empresas de flujo, que normalmente pues, es la agrícola, como lo mencionábamos, es el transporte, ¿no? Pero existe el complemento de pago, ¿no? Que puede dar el Sí, reforzamiento a pero la no es un deducción. CFDI, Eduardo, y no te lo Sí, aceptan, ¿eh? Digo, porque no, de hecho tengo un coincido caso contigo. de un crédito fiscal por comprobantes de ese tipo. O sea, no te Coincido aceptan contigo. el complemento de pago. Y oye, no tienes es que el complemento de pago no es un CFDI No es que el compruebe el CFDI, gasto. exacto. Coincido Entonces, contigo, coincido totalmente. te los rechazan. Entonces, es un tema El ahí. tema es por eso el control interno, ¿no? O sea, las empresas que se dedican a eso ya deben, en su tema de control interno, de saber que el día 31, último hábil del mes, pues lo que ya no, ya solicitarle al proveedor o también en su flujo prevenir, ¿no? Pero bueno, es correcto, sucede y es muy común. Y es el mismo criterio de la autoridad en tema del IVA como el tema de la deducción para ese tipo de empresas, ¿no? Entonces sí, nada, es seguir un tema de seguir manejando bien correctamente los FDIs y de acuerdo a la actividad evitar las cuestiones de la autoridad, ¿no? Si les parece, Correcto. vamos a iniciar con el tema del valor agregado. Digo, hay pocos cambios ahí. Prácticamente, pues yo no los percibí honestamente, y hasta que te pones a leer con calma, dices, pues no le veo algo trascendente. El tema es, pues dicen que los alimentos que se dan destinados para animales, también el tema de para humanos, que para mí ya estaba, ya no existía un valor agregado, ¿no? O sea, pues estás a 0%, ¿no? El tema del apoyo pues Sí, sí, a ahí las... nomás, Eduardo, comentar que sí se había modificado ahí desde con Peña Nieto y sobre Estaba. todo el alimento para mascotas sí estaba grabado al 16. Ahorita lo que hacen es lo vuelven a quitar y regresan a que esa tasa cero. Y pues lógicamente el tema por un tema yo creo que de equidad de género, pues el tema de ciertos productos para las mujeres, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues que el apoyo, la exposición de motivo habla que el tema de apoyo económico, porque normalmente las personas de bajos recursos y es un gasto común constante, pues iba a quitar el impuesto al valor agregado como dice tasa cero, ¿no? Algo interesante, y en eso sí lo platicamos, el tema de la importación, ¿no? Es algo que hay que cuidar el requisito y lo veo yo también con algunos clientes, que normalmente el pedimento, cuando usaban intermediarios o agencias para hacer la traslación de la mercancía, no viene el pedimento a nombre del cliente, ¿no? Normalmente viene a nombre de la agencia, más que con el RFC del contribuyente. Y eso en una resolución, unas reglas que existían, nos permitía la deducibilidad sin ningún problema y, por supuesto, el acreditamiento, porque venía el RFC del contribuyente. La facilidad administrativa decía que ya sea nombre o RFC. Hoy están reformando esa parte para que te puedas acreditar el IVA, que el pedimento debe tener el nombre del contribuyente. O sea, ya no es nomás el tema del RFC, no, sino el nombre del contribuyente. Entonces, para que cuiden ese tipo de acreditamiento en el tema de las personas que están haciendo una importación o exportación de mercancías, ¿no? Y en el tema de las actividades no objeto, o sea, hemos hablado y hay unas situaciones en tema de estrategias donde cuando hablas de ingresos no objeto, ya sea para IVA o para ICR, hoy para el tema del no objeto, de acuerdo al tema del acreditamiento, te dice la autoridad, antes los hacíamos a un lado, ¿no? Y sacamos el factor de acreditamiento a través de los ingresos exentos y los ingresos grabados. Y en base a esa proporción que nos permitía el cálculo, pues dábamos el factor de acreditamiento y determinamos un IVA acreditable o incluso el IVA a favor, ¿no? Hoy te dice la autoridad, juegan los ingresos objeto o no objeto, juégalos en ese cálculo de prorrateo del IVA acreditable, juégalos, no los dejes afuera. ¿Qué va a implicar esto? Que el acreditamiento o la disminución de ese IVA acreditable pues, sea mayor, ¿no? O sea, es decir, menos impuesto al valor agregado va a tener la empresa para acreditarse. Entonces, creo que estas dos últimas, sin demeritar a las otras por el tema de la tasa cero, pues perjudican mucho porque el acreditamiento sigue poniéndose en riesgo en un tema que si las empresas no llevan ese control para generar y cuidar esos requisitos, pues tendrían que enfrentarse a un tema de no acreditamiento del impuesto al valor agregado. Aquí lo trascendente, pues sigue siendo con el tema, cuando haya revisiones, pues a final de cuentas, pues la autoridad no lo sabe hasta que tenga esas revisiones, ¿no? Que mira, yo creo que ya estaba de manera no clara y por ahí ahora sí que por estar la laguna, de alguna manera jugábamos con ese tema. Pero si leemos como estaban las disposiciones actualmente, no tendríamos por qué estarnos acreditando el IVA de esos ingresos no objeto, porque no estaban dentro de la legislación. Así es. Sin embargo, digo, al no estar de manera explícito en la ley, y si atendemos al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que dice que las disposiciones, y yo aquí Ladino para darle juego a Ladino, que está muy callado ahorita,
pues deben interpretarse de manera literal. Entonces ahí necesito, oye, pues no me decías nada, yo jugaba con eso. Pero sí es un tema importante y digo, y ahorita dice, oye, pues, pero pues, ¿qué empresas pueden tener ingresos en un objeto? Por ejemplo, una transportista tiene 3 tipos de ingresos, sobre todo si manejan el famoso servicio puerta a puerta al extranjero. Es decir, si los viajes de un punto de la República hacia otro punto de la República, pues están grabados tasa 16. Si inician inicia en la República y terminan en el extranjero, está tasa 0. Pero, por ejemplo, los que inician en el extranjero y terminan en el país no están regulados. Entonces, ese es un claro ejemplo de un objeto para temas de IVA. Y aquí hay muchas transportistas pues, que tienen este tipo de ingresos y ahorita van a tener que entrar al juego de decir, ok, sacar el prorrateo y decir, oye, pues que va a estar complicado porque también determinar qué millaje recorrió la unidad, que digo, lo pueden determinar eso sí sin ningún problema, pero qué cantidad de gasto le vas a asignar a ese recorrido para determinar tu IVA de manera proporcional, pues está complicado. Entonces, vas a tener que entrar al prorrateo y determinar un IVA acreditable menor. Y aquí sí vamos a tener un problema y un IVA pues inferior porque vamos a tener que estar mandando al gasto la diferencia. Así es. Y pues lógicamente la recaudación del IVA, ¿no? Y aún así sí es menor contra la que pretende recaudar en impuestos sobre la renta, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que es una experiencia y con Rafa y otros clientes que hemos tenido, ¿no? En los periodos preoperativos. ¿Qué te dice la autoridad? Cuando tengas periodos preoperativos, no tienes derecho al acreditamiento, ¿eh? O sea, te dice la autoridad, tú sigue operando, sigue todo, y después, ya que termines tu periodo preoperativo, notifícame, y a partir de ese momento puedes tener este acreditamiento del IVA. Entonces, lo hemos batallado, Rafa, creo que nos tocó un caso y también otro de nuestra parte, en donde la autoridad no te quiere devolver el saldo a favor de vida porque dice que no tenías ingresos, 1, y 2, pues no has tenido el tema, a no tener ingresos grabados no tienes derecho al acreditamiento, y 2, ¿cómo me compruebas que fueron preoperativos, no? Entonces, de alguna manera yo creo que va a ayudar esta facilidad cuando informes. Es correcto, Eduardo. Ese es un tema ya más de control por parte de la autoridad, porque en un periodo preparativo, lógicamente, no tenemos ingresos y quieren detectar, o sea, no quieren regresar un dinero o sea, cuando tienes ingresos, por lo general estás tributando, estás pagando, ¿no? No tienes ingreso y la autoridad dice, pues no estoy recaudando con ese contribuyente y aparte le voy a regresar, que le ponen más candados a esta situación, ¿no? Exactamente. Sí, e independientemente que este objetivo pues busca alcanzar alcanzar mecanismos mediante la inclusión de actividades no objeto dentro de la determinación de los factores de acreditamiento, pues también hay que recordar que ya había una propuesta similar en el paquete económico 2019, sí, 2019, y fue descartado precisamente porque hay diversos precedentes que generan incertidumbre en este tema. Entonces, habrá que evaluar si lleguen a progresar la iniciativa, habrá que evaluar el impacto ya sea en el factor de acreditamiento y en el flujo de efectivo en cada una de las organizaciones. Al igual que en los temas de los periodos preoperativos, como comenta Eduardo. Así es, ¿no? Bueno, otra de las pocas reformas o cambios que están proponiendo en la ley del IVA es el tema pues, más que causación del IVA, es el tema de que a las plataformas digitales les exigen ya, hoy actualmente las plataformas digitales hacen un informe trimestral en donde informan al usuario, el RFC, el tipo de operación que tiene, el tipo de consumo, el tipo de producto, cuánto es lo que está erogando o ganando, porque también es el tema, ¿no? O sea, hablando de los que generan el servicio a través del streaming, y les dicen a las plataformas, ya no me lo mandes trimestral, genéramelo mensual. ¿Por qué mensual? En la exposición de motivos, pues manifiestan que porque la recaudación es mensual en el tema de declaraciones. Y lo que quieren es hacer ese match, ¿no? O sea, ver si coincide lo que informa el tercero, plataforma digital, con lo que informa el contribuyente y nada más hacer el amarre. Porque hoy recuerden que la fiscalización está en tema de esas famosas revisiones profundas, ¿no? Y saber que cualquier momento que haya una discrepancia, pues están invitando a una llamadita o a un tema virtual para que les aclares dónde está la diferencia, ¿no? Y en el otro tema es el uso y goce temporal de bienes. La autoridad te dice que era normal que cuando lo hacías en el extranjero y tú estabas en México y lo sacabas al extranjero, pues no generara el IVA, dice la autoridad, independientemente de si es nacional o el extranjero te lo trae a México y te hace una renta, genera IVA, y esto es algo de lo más trascendente ahorita, ¿no? Porque es muy común que no se estuviera causando este impuesto.
Correcto, siempre y cuando el bien objeto de la operación pues se utilicen las actividades que se ejecuten dentro del territorio nacional, o sea, en México, ¿no? Es correcto. Digo, en IVA, como lo mencionaba al inicio, pues muy pocos cambios trascendentes, también lo de la importación, el tema de los no objeto y el tema del arrendamiento tanto en nacional como en extranjero, ¿no? Que ya se genera el IVA. No hay más cambios, muy pocos. Y por las reglas del juego, como sabemos, ¿no? Código nos dicta las reglas en el tema de las interpretaciones de las leyes. Vamos a ver qué reformas trae Código Fiscal de la Federación. Adelante. Bueno, esto lo veíamos desde la reforma del 2020, ¿no? Donde la autoridad decía que hacer una fusión o una escisión, que no se hacían los procedimientos adecuados y manifestaba que de repente cuando ya hacías la escisión y nacía una nueva sociedad, la sociedad ya nacía con pérdidas increíblemente inmensas y misma razón cuando era fusión, ¿no? O sea, de repente el capital era no el adecuado porque las reglas no se comprometían como lo maneja el código, ¿no? Entonces la autoridad dice que primero hay que checar que tengas una razón de negocios para hacer la fusión o la escisión, ¿no? Y segundo, partiendo de eso, te va a permitir entonces que puedas tener el beneficio de los acreditamientos del ICR, pérdidas fiscales, IVA, lo que tengas en su momento. Pero si no hay razón de negocio para que fusiones sociedades o vecindades, pues prácticamente no será algo que te autorice la autoridad. Hay que recordar que desde 2017, si la memoria no me falla, ya tendrías que dar aviso cuando hagas un aviso de fusión o una escisión. Entonces, tampoco pasa desapercibido, porque normalmente lo que evitábamos en los cálculos y en los diámetros que hacíamos para hacer las fusiones o escisiones, pues era evitar la enajenación. Lo del 14B, ¿no? Era cumplir esos requisitos, que los socios tuvieran, que no se fuera más del 51%, que los activos no se trasladaran al 100%, o sea, eras eso. Hoy te dice que no puede haber un capital diferente, ¿no? Tendría que ser un capital de las mismas proporciones para que no sea una práctica fiscal abusiva, ¿no? Así es, y además de que recordar que los estados financieros que vamos a utilizar, ya sea tanto en fusión o escisión, habrá que utilizar estados financieros dictaminados. Es correcto, ¿no? Digo, aquí yo creo que también uno de los temas más, digamos, trascendentes va en el tema de la escisión, porque te limita, anteriormente sí te dice, oye, ¿sabes qué? Que permanezcan los mismos socios durante 2 años siguientes a la escisión, es decir, en el actual y los 2 siguientes, y para efectos de que no se considera enajenación. Ahorita ya te dice que deben de permanecer mientras la sociedad subsista. Si cambian los socios posteriores a la escisión, se va a considerar enajenación. No así en el tema de la fusión. En la fusión sí sigue permitiéndote el cierto periodo, los mismos socios, y después del tercero te permite que ya haya un cambio. Sin embargo, sí te limita lo que tú comentabas, Eduardo, la cuestión de que tenga una razón de negocio, un fin, y no por un tema meramente de evitar la enajenación de ciertos bienes a través de esta figura, que se ha utilizado pues por grandes corporativos pues para efectos de alguna manera disfrazar las enajenaciones a través de esta figura de la escisión o la fusión, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, y en el tema de la firma electrónica y la certificación de los sellos, ¿qué dice la autoridad? Que en su momento va a cancelar sellos, va a aplicar lo del 17H, si ve, hablando de un grupo empresarial, que si a una empresa le cancelan los sellos y otra empresa emite el CFDI para un tema de poder seguir operando, pues se dice a la autoridad que va a hacer una cancelación también de esas empresas y lo consideraría un EFO. ¿Por qué? Porque no era el origen o no era la empresa original que estaba haciendo el servicio. Entonces la autoridad menciona hoy que también va a empezar a hacer cancelación de sellos, parciales por supuesto, porque tiene que ser un tema de omisión, a las empresas que de repente de alguna forma sustituyan a otras en su cobranza porque la otra tiene un bloqueo de sellos, ¿no? Y porque no puede operar. Entonces la autoridad dice, cuando suceda eso, porque ya lo detecté, pues va a ser un EFO, porque no es la empresa, está simulando operaciones en términos generales, ¿no? Entonces también otro detalle de tener cuidado, es muy normal en grupos empresariales que eso suceda, ¿no? Que le cancelaron la empresa A y dice, oye, pues te va a facturar la empresa B. Y lógicamente ahí es donde la autoridad si se diera cuenta, que yo lo veo muy difícil, pues cancelaría los sellos de la empresa B también y posiblemente hasta del tema empresarial, un grupo empresarial, ¿no? Pues, pero Eduardo, no tan difícil porque la autoridad ya tiene, si eres representante, socio de una empresa, te tienen vinculado ya con todas las empresas a las cuales eres socio o representante
Y al detectar esa parte que eres el socio regular de la A, te van a decir también la B, vas a tener la repercusión, ¿no? O sea, Sí, es un tema hay toda, que sí lo va a tener Sí. rápido la autoridad. sí, hay toda una trazabilidad ahí, como tú bien comentas, Rafa, y es parte también que viene de las reformas y la cancelación de los sellos. Si algún socio, por alguna razón, es vinculado al tema 69B y este socio, además, es socio en otras empresas que quizás sí están bien y a lo mejor tiene un mínimo porcentaje, aguas, porque va a haber un bloqueo generalizado de los sellos. Yo creo que esa es una de las reformas más importantes y de alguna manera de fiscalización y de control que va a tener la autoridad y que en un momento dado podamos tener una serie de problemas y pues habría que ver ahora sí a quién queremos tener de socio, ¿no? Así es, eso es, porque luego de repente te llenas, las empresas están llenas de socios que a veces ni están ahí, ni operan, ni conocen la empresa y se andan metiendo en problemas y van a arrastrar a todo el mundo, ¿no? Luego Es importante preguntas por porque alguien y ni lo conocen. dices Andrés, que si un socio pues trae un tema de atraso, incluso en opiniones, ¿no? Y con Sí. opiniones negativas, incluso en tema de si sale, digamos, en tema de PLD, listas negras, o sea, cualquier situación que ponga en cuestión la moralidad del socio, va a repercutir a todas las empresas donde tenga una representación fuerte y sea parte, ¿no? Entonces, de repente, Sí. grupos empresariales puede agarrar parejo la autoridad y cancelarse ellos a todos cuando cuando la culpa fue de una persona. Sí, claro. Y mira, y ya ha venido pasando, Sí. no en el SAT, pero me ha tocado ver ya casos, no sé ustedes, pero por el sistema financiero, que por alguna razón algún socio tiene algún tema, por temas de lavado de dinero, alguna cuestión relevante, y este socio tiene otras, digamos, participaciones en algunas otras empresas, Sí. sí me ha tocado que habla el banco y dice, hey, ven por tus chivas, aquí no te quiero tener, Y no nomás porque las tienes ahí tuyas, un también de las socio, otras empresas. tienes un socio Sí. aquí que ya trae problemas y yo no quiero tener problemas. Entonces, creo yo que esto ya viene generalizándose y hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de situaciones y pues estar bien, ¿no? Porque yo creo que sí tiene que haber un tema de cambio de cultura en el tema del análisis de riesgos y el apetito de los socios al riesgo y yo creo que se basaba mucho pues también algunos empresarios en el tema del no pago de impuestos o basaban su negocio en el tema de no pago de impuestos. Entonces hay que tener cuidado porque cualquier cuestión, ya sea por lavado de dinero o temas de fiscalización, nos puede arrastrar y que nos cierren pues, la cortina, ¿no? Entonces, y hay que recordar que sin sellos, pues literalmente no operas. Exacto. Fíjate, hay un detalle muy sencillo, ¿no? Cuando tienes socios que a lo mejor, por lo menos literal, prestanombres, en ocasiones los socios, pues, derivado de sus obligaciones, a lo mejor no tienen pagos provisionales, pero sí tienen que presentar anual. Y normalmente no lo presentan porque no están cuidando ese tipo de personas, cuidan a la empresa. Pues hoy viene la consecuencia, ¿no? La consecuencia será la cancelación de sellos. Pero bueno, que se preocupen quien pues tenga ese problema, ¿no? Pero bueno, esta lámina que tenemos en la presentación es lo que hemos ido hablando y lo quiero resumir rápido a lo largo que Rafa comentaba, Andrés, el tema del CFDI, el tema de las cancelaciones, de la obligación del CFDI, de los complementos, de las discrepancias, o sea, es el tema de que, lo decíamos hace rato, hay que cuidar los CFDIs, hay que cuidar los complementos, hay que cuidar que se timbren bien. Hoy viene un tema, si se acepta el reciclo, un tema de flujo importante para ambos lados, personas físicas, personas morales. Entonces es importante que tengamos esa prevención, ¿no? Pues mira, yo pienso que ahorita voy a hacer remembranza y voy a recordar con lo que iniciamos nuestros webinars y aquí el buen Enrique, que es buenazo en eso, pues el tema de compliance, ¿no? El tema de cumplimiento normativo y elaborar tus mapas de riesgo para efectos de que tengas cuidado de alguna manera que no vayas a caer en estas situaciones, no solo la empresa, sino también los socios, para evitar que te cierren la cortina, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, como lo comentas. Es algo en lo que hacemos énfasis con nuestros clientes, de estar al tanto o sea, al pendiente de la situación fiscal de la empresa y de las personas que la integran, por lo que comentaba Eduardo hace rato, porque de repente pasa desapercibido que la empresa está pues todo correcto, se presentan sus declaraciones, sus DIOTs, etcétera, pero se olvidan los socios.
Exactamente, ¿no? Digo, y tema de las sanciones, ¿no? Lo que comentábamos que también yo me adelanté, cuando si queremos simular, y Andrés, te quieres bajar de la SC y te quieres ir a hacer un régimen simplificado para pagar el 1%, pues la autoridad dice, vamos a estar pendientes de esas personas que hagan ese tipo de operaciones, ¿no? En donde si de repente ahorita, incluso por estrategia de hasta de nómina, te bajas a todos, te los lleves ahí, que puede ser una buena opción, pues también es un tema que la autoridad ya está penalizando, equiparándola como defraudación fiscal, ¿no? Lo que hay que cuidar mucho es ese tema de situaciones, ¿no? Y lo mismo sucede con la carta aporte, ¿no? Como sabemos que entró en vigor o va a entrar en vigor a partir del 1 de diciembre por las prórrogas y por todas las situaciones, pues que también, si no traes ese CFDI de traslado y todos los complementos más el tema de ingresos, si fuera el servicio, todo lo demás, pues equipará como defraudación fiscal y, pues, lógicamente, las consecuencias penales que estos conllevan. Sí, que está el tema delicado, o sea, porque se presume cometido el delito de contrabando. Totalmente, ¿no? Si cuando traslades los bienes, o sea, igual ya lo platicamos, ¿no? Pero cuando traslades bienes, mercancías, activos, etcétera, sin el CFDI, ya sea según los tipos correspondientes, o se le incorpora la carta aporte, o se trasladen cuestiones de hidrocarburos, combustibles o incluso derivados, que pudiera ser el caso de empresas que se dediquen al manejo, a la transformación del reciclado de plásticos, que eso es un proceso relativamente novedoso, que del reciclado de plásticos se pueden obtener combustibles. Entonces también es importante que lleven su carta aporte, o sea, su CFDI, su carta aporte debidamente descrito y eviten ese tema de la presunción del delito de contrabando. ¿Vale? Entonces, no sé si nos queda algún tema pendiente, Eduardo, o pasamos ya a preguntas, respuestas. Déjame ver, sí, que continuamos. ¿Qué sigue, Juan? ¿Sigue algo más o no? Digo, no hay, lo que hicimos fue agarrar lo más importante de las reformas para plasmarlo, para hablarlo. Claro que hay otros cambios y parte de ellos han comentado varios de los que estamos aquí presentes, que no los pusimos, pero sí que los comentamos. Y pues ahorita, a ver, Rafa, ¿quieres comentar algo adelante? Sí, hay dos temas que me gustaría acotar dentro de los cambios. Que hay un tema que sí me preguntan mucho mis clientes en el tema de los depósitos en efectivo en las instituciones bancarias, el reporte informativo que hace la institución bancaria a la autoridad respecto a esos depósitos. ¿Mande? Es delicado. Es delicado en el tema de que mayores a 15,000 pesos ya está obligado el banco a informarlo. Eso ya existía, pero lo hacía de manera anual. Ahora lo va a hacer de manera mensual. ¿Sí? Ahora de manera mensual el banco va a estar reportando los depósitos en efectivo que hagan los cuentavientes. Es un tema, ya va a tener la información más pronta. Y el otro tema que quiero acotar es el tema del registro, la incorporación de la obligatoriedad a mayores de edad al RFC, ¿no? Esa connotación de estar obligados al RFC a inscribirse, creo que va encaminado. Puede haber varios supuestos, ¿no? De que muchas dependencias ya utilizan la firma electrónica como parte de sus trámites y que ya exista la obligatoriedad como sacar tu INE para hacer varios trámites. Yo creo que es la firma, porque hay gente que me está diciendo, ¿sabes qué? ¿Y por qué se tienen que dar de alta? ¿Y por qué tienen que hacer esto? Yo creo que va por ese sentido de que van a utilizar la firma electrónica como un medio de identificación ya universal para todas las autoridades en México, ¿no? Va a futuro, sí, eso, exactamente. Habla de prevención de fraudes y suplantaciones de identidades y precisamente para efectos de identificación. Así es, Rafa. Pues, pero sí, ya es... Vámonos, ahí los van a poner para los hackers no hay imposible, ¿no? Pero bueno, pero bueno, a final de cuentas, todos el RFC yo no lo veo complicado porque, como sabemos, pues, después que eres mayor de edad, incluso cuando tienes menor de edad, pues cuando entras a trabajar te lo están pidiendo por un tema de, pues ya de timbrado, ¿no? Entonces, sí hay muchas cuestiones que en lo personal yo creo que han hecho más ruido que acertado el tema de los comentarios, ¿no? Sí, pero digo, sin embargo, lo dejan sin sanción, o sea que será como un llamado a misa, ¿no? O sea, oye, sí, estás obligado, pero no va a haber sanción. Entonces, no pasa nada, exactamente. No pasa nada. Que eran el morbo, nada más. Y por la gente, la verdad, escucha SAT y la verdad, sí se asusta gran parte de la población. Sí, es correcto. Y como tú bien comentas, Rafa, el tema hay mucho ruido por el tema de los depósitos en efectivo, pues eso no ha habido cambio. Simplemente es el reporteo del banco que va a ser de manera mensual en vez de hacerlo de manera anual.
Sin embargo, es algo que ya venía, o sea, no, Sí. no es nuevo. Sí, simplemente es el la fin es el prontitud. mismo, es detectar el que no esté declarando y tenga depósitos. A ver, tu carta de invitación, el por qué tienes un depósito en efectivo o una cantidad pues, en efectivo y no tienes un versus una declaración que Sí. no pueda ver que estés contribuyendo en algo, ¿no? Lo dices bien, viene desde el IDE hace muchos años, 2012, se sale, se deroga, sigue vigente para las instituciones financieras informar anualmente, ahora lo hacen mensual, como lo decíamos en las plataformas de dar aviso de los consumidores, ¿no? O sea, la idea es eso, siguen siendo amarres, fiscalización y bien amarradita para que no tengamos para dónde hacernos, ¿no? Vamos a darle palabra a Elena. Elena, ¿nos ayudas, por favor? Bueno, pasando a la parte de las preguntas, Lupita Sánchez pregunta, ¿la base gravable será directamente el ingreso? Para el nuevo régimen, sí. Y para ICR. Correcto. María del Carmen Oyola pregunta, entonces, ¿a qué se refieren con que los contribuyentes que se dieron de alta en 2018, 2019 y 2020, la autoridad los migrará por automático a Recico? De acuerdo a los ingresos, digo, si no los arrebasas, automáticamente amanecerás tus obligaciones en el CFDI como reciclo, ¿no? O sea, a eso nos referimos. Y Ok. tendrás hasta el 31 de enero para informar sí o no, ¿verdad, Eduardo? ¿Correcto? Es correcto, si la autoridad si tú te diste de alta en el 18, en el 19 o en el 20, la autoridad automáticamente te va a mandar al reciclo. Si tú no estás de acuerdo en que estés en el reciclo porque quieres estar en la actividad empresarial, tú tendrías que dar el aviso de desincorporación de ese régimen de manera directa. No dice el procedimiento, todavía no dicen nada respecto Solamente a eso. la fecha, 31 de enero. Seguramente a través de buzón tributario. Probablemente. Sí, probablemente será el mecanismo. Ok. César Vargas pregunta, en caso de que las personas físicas de actividad empresarial, profesional y arrendamiento para el 2022 en automático emigrarán al nuevo régimen de confianza siempre y cuando no rebasen el tope de 3.500.000. Yo creo que se responde con el anterior, ¿no? Sí, Efectivamente. mismo caso. Ok. Sí, es el mismo caso, ¿no? Lo platicábamos. Sí, automáticamente y en personas morales, pues no aplica y en personas físicas lo acaba de decir Rafa, pues hay que estar al pendiente de las reglas y se pueda poder dar la opción de irte por el régimen que debas de corresponder de acuerdo a la actividad. Por consecuencia, los que están dados de alta de años anteriores van a seguir en su mismo régimen, salvo que opten entrar al reciclo, ¿no? Nada más recordar ahí que en el reciclo, personas que sean socias de una persona moral no pueden estar, ¿eh? Así es. Sí, están excluidos. Sí, como en el RIF originalmente. El RIF. Angélica María Macías Ayala pregunta, ¿para las devoluciones del ISR se debe estar dado de alta en el ejercicio completo? No, Me imagino que será que en anual. pues es que el ICR lo reflejas de manera anual, el saldo a favor. Entonces, pues no, si es un ejercicio regular y determinas en tu anual un saldo a favor, pues puedes solicitarlo en devolución. María del Carmen pregunta, ¿y las pérdidas fiscales, saldos a favor, cuánto tiempo se tendrá para poder aplicarlo? Eso no cambia. Saldos a favor 5 años, pérdidas 10 Manejábamos, años. hay una transición, no sabemos ahorita todavía al final, Andrés, no sé si ya he publicado algo, pero se maneja en la propuesta desde 6 meses hasta 1 año, ¿no? Entonces hay que ver nada más al final qué decide la autoridad y cuál será la forma y pues las limitantes. Yo creo que al final te van a hacer que un límite de tiempo para que lo acredites y tengas ese beneficio. María pregunta, ¿y los jubilados y pensionados también pasarán a Recico? No. No tiene nada que ver. No, eso está pues, más enfocado al tema de salarios, ¿no? Y es por eso no entran ahí. Y si ya están pensionados y jubilados. No, sí, claro, digo, y ahí tienen un tope, pues, pero me refiero a que va más enfocado, si se pensionó no fue por un tema seguramente de asalariados, no está en esta situación. Exactamente.
Juan Preciado pregunta, ¿en régimen de confianza se llevará contabilidad electrónica? Digo, para el tema del IVA tendría que llevarla. Se supone que si están en el régimen de confianza, uno de los beneficios va a ser ese, no tener la contabilidad. Pero si quieres tener acreditamiento de IVA, tendrás que llevarla forzosamente. Así es. Erika Ávila pregunta, ¿en qué fecha estiman que habrá ya reglas de operación de todo lo relacionado con Recico? Es buena pregunta, ¿no? Digo, Andrés No, o pues no Rafa, tenemos bola de cristal. Ojalá pero lo antes posible. sí, Pues pero hay que normalmente Lo las recordar primero primero que que la publican las aprueben. normalmente las publican en diciembre, ¿no? diciembre, sí, al finales, a veces hasta el 31 de diciembre las andan publicando, ¿no? O sea, porque primero la aprueban, hay que recordar el proceso y después, Primero como que la decimos, aprueben. primero se les ocurre algo y después le acomodan. Entonces, deberían de ser Exacto. antes del 31 de diciembre. Hay un tema que no tocamos dentro del reciclo. El tema, si bien es cierto que la tributación se basa en los ingresos, el tema de las deducciones personales en la anual, para mí sí se puede aplicar y podrías obtener un saldo a favor. Las van a limitar, pero te están hablando de limitaciones también, a bajar el tope, Pero pero no, sí, pero yo me siguen refiero siendo. me refiero al derecho de poder disminuirlas en la Sí, declaración anual para un reciclo. O sea, a final de pues siguen cuentas, vigentes. Sí, siguen así es. vigentes. Entonces, Así es. no te permite deducciones en los pagos provisionales ni en el anual, deducciones autorizadas, pero la deducción Sí, personal sí la vas a poder aplicar en mi punto de vista. exactamente. Daniel Santín pregunta, ¿cómo le pega estos cambios a las empresas SAS? No se escuchó. Daniel pregunta, ¿cómo le pega estos cambios a las empresas SAS? A la SAS. SAS. Pues mira, Sí, Sociedad por Acciones Simplificada. Adelante, Eduardo. se va a eliminar el régimen, se va a derogar el régimen, van a ser parte del régimen simplificado, se transforman. Entonces, hablando de contribuciones, pues digo, pues vas a estar pagando conforme a las tasas o la forma de determinar, es flujo, la tasa de tomos ya era flujo, traes un límite de 5 millones, pero ahora acá, bueno, sí baja el límite porque se va a 3,5, perdón, a 35 aumenta el límite y es flujo, es ingreso y gasto pagado y cobrado. Isabel pregunta, ¿para persona moral a cambiar de régimen, va a cambiar de régimen o solo física? La persona moral, si no rebasa de 35 millones, va a haber un régimen particular para la persona moral. María de la Paz pregunta, ¿sueldos más actividad empresarial se va a régimen de confianza? Si no rebasa 3,5 en su conjunto, sí. Y es opcional. Así es. Digo, vamos a concluir, agradecerles, invitarlos a los siguientes eventos que tenemos. El Reciclo, si la memoria no me falla, es el 9 de noviembre. Vamos a especificar ya ejemplos, hacer más el tallar el lápiz y poderles apoyar. Quizá ahí sí podemos aclarar específicamente más las dudas y poner los ejemplos de cada una de las actividades actuales o regímenes actuales, en qué momento se trasladan y como bajo qué condiciones, ¿no? Y esperemos entonces en esa fecha haya un avance con nuestros diputados o nuestros senadores que ya están en la segunda etapa para poder platicar más a fondo de esta situación, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en redes si es posible y les vamos a apoyar en algo. El Grupo Torep está en todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube. Lógicamente nuestro canal posible más adelante estará subida la grabación para los que quieran darle un repaso. Y ojalá haya sido de su agrado. Rafa, pues agradecerte esta participación. La primera vez que nos acompañas de manera conjunta. Gracias, Eduardo, Andrés, Enrique, compartir siempre enriquece y gracias por la oportunidad. Enrique, pues otra vez, como siempre, está aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. También gracias, Andrés, Rafa, y a todos nuestros compañeros que nos ven, que nos escuchan en esta transmisión. Gracias y no olviden que nuestro próximo evento es el 9 de noviembre y con el tema de Reciclo, ¿vale? Gracias. Estimado Andrés, buenas como noches. siempre, ¿qué dices, Andrés? Un gusto estar con No, nosotros. pues nada, gusto estar con ustedes, estar participando. Así es, y recordarles que en diciembre, el día 7, también tenemos Reformas 2022, a ver, ya con más
más información, a ver qué nos van suministrando reformas. los legisladores, ¿no? Igual lo verificamos, ¿no? Esperemos que ya estén aprobadas para hablar de las finales y queremos hacerlo presencial y virtual, ¿no? Vamos a procurar hacerlos híbridos. Cuando ya están aprobadas las reformas, vamos a procurar hacer híbridos ahí. Lógicamente, esperamos hacer uno en Zamora, esperamos hacer uno en Tepic, de manera híbrida y estarnos ahí acompañando física y virtualmente quienes tengan oportunidad. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.